Spider-Man retirado es capturado por Shield del comienzo de la película 61. Yo también soy sangre sucia. Más capítulo 61. Yo también soy una sangre sucia. Draco, retrocede. Su padre apareció detrás de Draco. Miró fríamente a los 4 niños que tenía frente a él, especialmente a Penny. Tú debes ser la indicada, la señorita Penny Parker, quien casi se convirtió en mitad humana, mitad monstruo debido a una fallida transformación en animago. Y la señorita Granger, cuyos padres son ambos mugles. El señor Potter, el niño que sobrevivió, y el señor Weasley, que viste ropa usada. Es un placer conocerlos a todos. Yo también, señor Malfoy, gracias por preocuparse por nosotros. Penny dio un paso al frente. Era la única adulta entre los 4. Sin embargo, en lugar de preocuparse por los hijos de los demás, debería preocuparse más por su propio hijo, que proviene de un entorno tan noble. ¿Cuándo podrá superar a Hermione, una nacida de mugles, y a mí, que casi me convertí en mitad humano, mitad monstruo, en los exámenes? Tal vez si intimidara menos a los demás y aprendiera más de Hermione, podría cambiar para mejor. Hoy su poder verbal se desató al máximo. Penny, preocupada de que la golpearan si continuaba, sacó a los niños de la librería. El rostro del señor Malfoy estaba sombrío, porque lo que Penny decía era la verdad. A diferencia de jugar con niños, como adulto, no podía atacar a estos estudiantes que estaban a punto de ingresar a su segundo año. Un brillo malicioso brilló en sus ojos. Señorita Parker, se le cayó un libro. El señor Malfoy le entregó un diario transfigurado. Originalmente, quería dárselo a los Weasley para hacerlos sufrir un poco, pero esta persona que selló la boca de su hijo con magia sin varita era claramente más detestable. Penny revisó su mochila, efectivamente faltaba una, así que la tomó. Gracias. Después de que los 4 salieron de la librería, los Malfoy, grandes y pequeños, no tenían motivos para quedarse y se marcharon rápidamente. No tienes que ser tan educado. Deberíamos haberles dado una paliza. Ron seguía furioso, incapaz de desahogar su ira sin luchar. Ron, lo que dice esa gente es como polvo en la ropa. Quítatelo con un cepillo, no te lo tomes a pecho. Penny era muy abierta. En el pasado, la llamaban nerd. Bicho raro. 4 ojos. Penny Parker, a quien nadie quiere, etc. en la escuela. Y como Spider-Man, fue calumniada implacablemente por cierto reportero durante 6 años enteros. No pueden hacer nada más que intentar destruir tu espíritu, dijo Penny. Ron estaba muy desanimado después de escuchar esto. ¿Es tan fácil como dices? En realidad no fue tan fácil. En la conversación anterior, Harry fue el menos herido. La única palabra insultante fue cabeza cicatrizada. Harry preguntó: ¿qué es una sangre sucia? El rostro de Ron mostró dificultad. Miró a Hermione. Yo diría que es la palabra más ofensiva. Es un adjetivo que representa discriminación de linaje y degradación personal, lleno de insultos para todo mago nacido de mugles. Hermione también parecía saber el significado de la palabra. Incluso con su confianza, a veces inconscientemente se sentía inferior por haber nacido mugles. Todos ellos fueron influenciados por el medio ambiente. Entonces, ¿yo también soy sangre sucia? Preguntó Penny tras escuchar la explicación de Ron. ¿Tus padres también son mugles? Ron no sabía nada de la familia de Penny. Sí, ambos eran mugles y fallecieron cuando yo era muy joven. Y mis padres adoptivos también eran mugles. Mi padre adoptivo también falleció. Penny hizo una breve introducción. Harry mostró una expresión comprensiva después de escuchar esto. Resultó que la situación de Penny era muy similar a la suya. Hermione y Ron tampoco esperaban que su familia estuviera tan destrozada. La joven bruja de cabello castaño le dio a Penny un abrazo reconfortante y emocionado. Ron parecía no estar seguro de qué decir. Bueno, sí, tú podrías ser considerado eso. Parecía que no quería decirle la palabra sangre sucia a su amigo. Pero esta palabra es inofensiva. Penny pensó que incluso un bicho era peor que eso. ¿Lo es? Ron se sorprendió. Por favor. La teoría de la pureza de sangre es una broma delante de los magos nacidos de mugles, dijo Penny. Hermione todavía estaba un poco preocupada. Las chicas a menudo se vuelven sensibles en estas áreas, y ella estaba bastante inmersa en la cosmovisión del mundo mágico. Penny siguió parloteando. Al contrario, los magos nacidos de mugles deberían estar aún más orgullosos. Porque conocen ambos mundos al mismo tiempo. Harry estuvo de acuerdo. Sí. Penny dio un ejemplo para ayudar a Hermione a salir de su depresión.
Los magos no saben usar computadoras, no tienen consolas de juegos, no usan teléfonos móviles, y lo que los magos saben, nosotros, los nacidos de mugles, también lo sabemos. Entonces, ¿por qué ser inferior? Este ejemplo era el más adecuado para los niños. Pero la cruel verdad era que, actualmente, ningún mundo podía escapar de la conciencia de clase. Penny, después de haber sido Spider-Man durante 6 años, entendió todo esto. Ron quedó completamente confundido por lo que ella dijo, porque realmente no sabía qué eran las computadoras, las consolas de juegos y los teléfonos móviles. ¿Quieres que te los traiga a la próxima vez? Preguntó Penny. Hermione susurró un recordatorio. El Ministerio de Magia prohíbe estrictamente la circulación de artículos mugles, así que no puedes hacer alarde de ellos de esa manera. En ese momento, el señor Weasley salió con los niños. Creí haberte visto encontrarte con Lucius hace un momento. ¿Ya se fue? No te tomes a pecho lo que dice. Ha estado arremetiendo salvajemente porque el Ministerio de Magia ha estado investigando estrictamente últimamente. El señor Weasley fue uno de los investigadores más estrictos. Así que Malfoy odiaba a la familia Weasley hasta la muerte, y constantemente lo llamaba una desgracia para los sangre pura. Cuando se encontraron con Hagrid, llegaron nuevamente a la entrada de Gringos. Parecía que Hagrid ya había comprado lo que necesitaba. Cuando estaban a punto de separarse, Hermione ya no parecía triste por sangre sucia. Tal vez las palabras de Penny tuvieron algún efecto. Ella invitó a Penny. Penny, ¿quieres venir a mi casa? Digo, solo queda un mes de vacaciones de verano. Ron intervino con entusiasmo. Tú también puedes venir a mi casa. Harry está aquí. Penny lo pensó y sintió que sería incómodo andar con una gran suma de dinero, así que se negó. Hermione también recordó los 10.000 galeones en el equipaje de Penny después de escuchar esto y pensativamente dijo. Está bien, de hecho es muy inseguro. Ron adivinó con amargura. Probablemente sean solo 10 u 8 galeones, ¿verdad? Su dinero de bolsillo era solo un sicle de plata. Hermione miró a Penny y vio que no parecía querer mostrar esos galeones. Nos vemos en la escuela. Ella simplemente se despidió de todos y abandonó el callejón Diagon con Hagrid. Iban a viajar nuevamente en la motocicleta voladora de regreso a Hogwarts. En el auto, Hagrid habló sobre la medicina que compró en el callejón Nocturne. Dicen que este medicamento puede acabar con las babosas carnívoras, pero no están muy seguros de que sea muy eficaz. Resultó que estas babosas carnívoras estaban arruinando las coles de la escuela. Penny le dio una sugerencia. Hagrid, ¿por qué no le pides ayuda a tu amigo Aragog? Seguro que estará encantado. Hagrid negó con la cabeza. Oh, no, es una muy buena idea, las acromántulas pueden deshacerse de todos los insectos sin dañar las coles. Pero no me atrevería a dejar que Aragog aparezca en público. Después de todo, el Ministerio de Magia nunca ha levantado la prohibición de Aragog. Está bien, pero estoy segura de que el Ministerio de Magia no lo sabrá, dijo Penny. En lugar de comprar una medicina tan incierta, por supuesto, sería más alegre dejar que las acromántulas se comieran esos insectos, logrando un resultado en el que todos ganan. 62 Compensación por la acromántula. Más capítulo 62 Compensación por la acromántula. Al llegar a Hogwarts, Penny agradeció a Hagrid y corrió a la oficina del director. Tenía algo muy importante que discutir con Dumbledore. Incluso usó su desconocida forma de animago, convirtiéndose en araña y tomando un atajo, porque no sabía la contraseña para abrir la puerta. Resopló y resopló mientras se dirigía a la oficina del director. Tan pronto como entró, antes incluso de ver a Dumbledore, fue perseguida por un pájaro rojo ardiente. No. No te acerques más. Las vocalizaciones de Penny salieron como ruidos extraños. Ella huyó frenéticamente, intentando usar su forma animaga varias veces en el camino sin éxito. De hecho, aún no había llegado al punto en que pudiera usarlo a voluntad. Algunos de los cuadros en la oficina del director decían entre risas. Sabía que este día llegaría. Mientras huía, la mente de Penny no estaba ociosa. Recordó lo que Aragog había dicho sobre el antiguo enemigo. Ahora ella sospechaba fuertemente que se refería a ese pájaro. Cuando vuelva a ser humana. Te arrancaré las plumas. Dijo Penny con fiereza. Pero tenía llamas en su cuerpo y Penny no estaba segura de si se quemaría con ellas. Afortunadamente, Dumbledore regresó antes de que pudieran arruinar por completo la oficina del director. Fawkes. Gritó. Este maldito pájaro finalmente dejó de perseguir a Penny. Dumbledore dijo en tono de disculpa. Debería haberte dicho la contraseña de la oficina del director. Parecía adivinar la razón de esta situación.
Bueno, fue presuntuoso de mi parte entrometerme, suspiró Penny aliviada, se subió al sofá y se convirtió en un charco de araña. Quizás deberías usarlo cuando seas más competente con el hechizo, sugirió Dumbledore. Penny lo sabía, por supuesto, pero estaba demasiado ansiosa. Tenía que encontrarte inmediatamente por algo. Dumbledore le ofreció una rana de chocolate y le dijo a Penny que se calmara primero y luego usara un hechizo para volver a convertirse en humana antes de hablar. Penny estuvo totalmente de acuerdo. Después de devorar la rana de chocolate del director, Penny finalmente quedó satisfecha y luego utilizó con éxito su forma animada. Lo primero que hizo después de volverse humana fue mirar ferozmente al pájaro llamado Fawkes, profiriendo una amenaza. Si me persigues de nuevo, te mataré sin piedad. Fawkes dejó escapar un grito lastimero. Dumbledore se rió entre dientes. No te preocupes, morirá pronto. Ah, Penny realmente no se había dado cuenta de que ese pájaro estaba moribundo. El director dijo. Pero también renacerá poco después. Penny recordó inmediatamente. Un fénix. Hermione y yo lo vimos en Animales Fantásticos y dónde encontrarlos. Sí. Dumbledore asintió, luego volvió al tema principal y le preguntó. Penny, dijiste que tenías algo por lo que absolutamente tenías que encontrarme. Ah, claro. Penny devolvió su equipaje a su tamaño original. Sacó una gran bolsa con monedas de oro del interior y, con un gran gesto, las colocó sobre el escritorio del director. Incluso Dumbledore quedó sorprendido por su extravagancia y se ajustó las gafas con calma. Director. Ya me dijo que los fondos de la escuela no alcanzaban para cubrir los gastos de comida, así que decidí patrocinarla. Penny se refería a la restricción anterior de solo 10 comidas al día. Dumbledore hizo una pausa, al darse cuenta de que la razón por la que ella había traído una suma tan grande de dinero todavía era por la comida. Esto, claro, está bien, si el origen de estos galeones es legítimo, dijo. Claro que es legítimo. Todo esto es mío, ya. Es todo el dinero que me costó ahorrarle, aseguró Penny. La cantidad de 50.000 libras era insignificante en el contexto macroeconómico de 1996 y no causaría inflación. El único problema podría ser, números de serie duplicados en los billetes. Pero, independientemente de cómo se investigara, eran billetes auténticos y, en última instancia, probablemente se concluiría que hubo un fallo en el proceso de impresión que dio lugar a una reimpresión. Penny pensó en esto y decidió que la próxima vez no debería cambiar más papel moneda por galeones. Está bien. Dumbledore decidió confiar en ella. Calculó su apetito y aceptó la mitad de los galeones. Esto debería ser suficiente para su suministro de alimentos para el nuevo año. Aún así, Penny todavía esperaba que Dumbledore guardara los galeones restantes para ella. Como mi guardián. Dumbledore se rió entre dientes y asintió, una razón que no podía rechazar. Ah, cierto. De repente recordó algo. De hecho, hice un viaje al Ministerio de Magia. Se trata de su animago no registrado, necesita registrarlo, dijo el director, sacando un formulario. Era el formulario de registro de animagos solicitado por el Ministerio de Magia, detallando la forma transformada, características y habilidades. Como era su primera vez y era menor de edad, Penny recibió una multa de 50 galeones. Si se negaba a registrarse, podría ser enviada al reformatorio de magia juvenil. Está bien, Penny tomó el formulario. La situación de Penny ya se había extendido hacía tiempo y no se habría prolongado hasta ahora si no hubiera sido tan difícil encontrarla. Afortunadamente, Dumbledore respondió por ella, de lo contrario Penny casi habría sido llevada al Ministerio de Magia para interrogarla. Después de salir de la oficina del director, Penny fue a buscar a Aragog nuevamente. Porque pensó que sería más rápido que la descendencia de Aragog acabara con las babosas carnívoras. Ella no quería que su repollo se arruinara. Quería decir, el repollo de Hogwarts. Mientras las grandes no fueran desplegadas, la gente generalmente no se daría cuenta de que esas arañas eran acromántulas. Antes de irse, Penny intercambió específicamente galeones por carne fresca de las cocinas subterráneas. Esto fue una compensación por haber obligado previamente a las arañas a escupir veneno. Además, escuchó a Harry decir que las acromántulas en realidad lo habían pasado muy mal en el bosque prohibido. Sin embargo, la guarida de las arañas olía bastante desagradable. Deberían limpiarla regularmente. Ella le sugirió esto a Aragog, llevándole la carne fresca. Aragog parecía bastante impotente ante la sugerencia de su hija, después de medio mes sin contacto. ¿Quieres decirle a las acromántulas que limpien regularmente?
Sí, mantener el ambiente limpio también es una forma de aumentar la tasa de supervivencia de la colonia, dijo Penny, distribuyendo la carne fresca a las arañas más grandes. Entre las arañas especiales, solo estamos tú y yo. Enfatizó que solo Penny y él eran inteligentes. ¿Estás limpiando o lo hago yo? Antes de eso, puedes mirarme las piernas, dijo Aragog. Penny miró. En efecto, no parecían capaces de moverse. Entiendo. Después de repartir la carne, Penny le tomó una foto. Ella conservó la foto. Después de todo, te faltan algunos aspectos técnicos sobre cómo gestionar la colonia de arañas de forma más efectiva. Es broma. Penny temía que se enojara demasiado. Ella escuchó a Agri decir que Aragog tenía casi 50 años, una vida anormalmente larga. Sería un pecado si muriera de ira. Ahora. Pequeñas colonias de arañas, síganme. Las llevaré a un festín. Ordenó Penny con solemnidad. Las pequeñas arañas eran fáciles de dirigir, probablemente porque su inteligencia no era alta, solo instinto. Se alinearon detrás de Penny, en dirección al pequeño huerto de Hogwarts. No había mucha gente en la escuela ahora. Además de la profesora McGonagall, los otros profesores aún no habían regresado a la escuela. La profesora McGonagall estaba ocupada y Dumbledore fingía no saberlo. Así que las preocupaciones de Hagrid eran superfluas. Penny vio que algunas de las pequeñas arañas ni siquiera podían derrotar a las babosas carnívoras, y rápidamente ordenó: rocíen telarañas. Sí. Usa telarañas para inmovilizarlo y luego un gancho de izquierda. Bien hecho. Cuidado con los nuevos bichos enemigos que vienen por detrás. Usaste veneno. Excelente. Cuando las babosas carnívoras estaban casi todas muertas, las pequeñas arañas comenzaron a disfrutar de su comida. Penny extendió sus manos en el huerto, imitando a Dumbledore en la fiesta de fin de año. Gracias a Penny Parker por limpiar las babosas carnívoras de la escuela y proteger el repollo, le otorgo a Gryffindor 50 puntos. Si Dumbledore la hubiera estado observando, probablemente se habría reído exasperado. 63 segundo grado más capítulo 63 segundo grado. Pronto llegó el primer día de clases. La escena era muy similar a la fiesta de fin de año, incluyendo velas suspendidas en el aire y un cielo lleno de estrellas en el techo. La única diferencia probablemente era un grupo de estudiantes de primer año caminando en una larga fila hacia el gran comedor, preparándose para la próxima ceremonia de clasificación. Penny y Hermione se sentaron juntas. Harry y Ron aún no están aquí. Alguien dijo que los vio conduciendo un coche volador y que los expulsaron, dijo Hermione preocupada. Los magos pueden obtener una licencia de conducir a los 12 años en el mundo mágico. ¿Mundo? Preguntó Penny sorprendida. Hermione respondió impotente. Por supuesto que no, por eso dije que podrían ser expulsados y Penny no lo creía así. No era un crimen tan atroz que justificara la expulsión. La escuela tenía muchas formas de castigarlos. Después de que terminó la ceremonia de selección del primer año, Penny comenzó a disfrutar de su banquete. Los estudiantes de primer año que no conocían a Penny pero habían oído hablar de ella parecían haber visto algo nuevo e interesante. Ella es Penny Parker, el estómago de 10 trolls. Penny Parker, a quien las 4 casas detestaban por comer demasiado y terminó en Gryffindor. Parecía que algunos rumores se volvían cada vez más escandalosos. Hermione, a su lado, no tenía tanto apetito. Todavía estaba preocupada por su pequeña araña. Después de terminar la cena, finalmente se encontraron con los 2 chicos en la entrada de la sala común de Gryffindor. Hermione corrió hacia ellos. Dios mío, no viniste a cenar, pensé que te habían expulsado. No nos expulsaron, le aseguró Harry. Tras un suspiro de alivio, Hermione empezó a sermonearlos. ¿Un coche volador? ¿Saben las consecuencias de hacerlo? Su tono era casi idéntico al de la profesora McGonagall. Esto hizo que Ron se impacientara. No nos des sermones. Penny le dijo la contraseña a la dama gorda y entró en la sala común. Te perdiste las deliciosas piernas de pollo frito. Comimos sándwiches con el profesor y dijo Harry abatido. Ron les dijo a Penny y Hermione que debido a que él y Harry no podían subir al expreso de Hogwarts, no tenían más opción que conducir un auto volador hasta la escuela. Pero eso fue demasiado peligroso. Ni siquiera tienes carnet de conducir. Hermione no pudo evitar sermonear de nuevo. Ron argumentó. No había otra manera. Pero también fue genial. Deberías llamarme la próxima vez. Penny estaba muy interesada en su coche volador. Hermione gritó fuerte. Penny. Muy bien. Se equivocaron al hacer eso. Penny fingió regañarlos con ella.
Los dos conversaron brevemente antes de regresar a sus respectivos dormitorios, ya que se estaba haciendo tarde. El dormitorio de Penny era el de Hermione, una habitación estándar para 4 personas. Ella vio una pequeña caja al lado de la cama de Hermione. Esa era su cama cuando era pequeña araña. Hermione explicó proactivamente. Este es un objeto coleccionable memorable. Penny sonrió. Quizás llegue el momento en que sea necesario nuevamente. Después de todo, su animago era demasiado pobre. Cabe decir que sus calificaciones en la clase de encantamientos o defensa contra las artes oscuras, que implicaban el uso de hechizos, no eran ideales. Su pronunciación y sus pasos para lanzar hechizos eran correctos. El problema podría ser el físico de Penny, que no era del todo adecuado para un mago de larga distancia. Penny estaba organizando su equipaje. Abrió la pequeña caja que Nick le dio, que contenía algunos productos de alta tecnología. Había algunas granadas, tal vez sabiendo que Penny no era buena con las pistolas, puso un cuchillo táctico extremadamente afilado. Realmente está preocupado por mí, pero ¿realmente se pueden usar estas cosas en la escuela? Y algo que parecía ser un detector. Parecía que Nick Fury quería recolectar fluctuaciones de energía de la magia. Mundo. No le había dicho a Penny sobre el detector, lo que significaba que estaba bien mantenerlo en la caja. Inmediatamente cerró la caja y la puso debajo de la cama. Mientras continuaba organizando su resto de equipaje, Penny de repente encontró un diario. Ella no recordaba haber comprado tal cosa. Penny lo abrió para mirar. A la mañana siguiente, ella y Hermione estaban desayunando mientras leían el nuevo libro de Lockhart, Viajes con vampiros. Después de todo, los vampiros pueden ser bastante gentiles. Discutieron la trama del libro. En ese momento, cientos de búhos volaron. Era hora de que las pequeñas arañas recibieran su correo. Errol se abalanzó sobre Ron y se estrelló contra una pila de pan. Penny jadeó angustiada y por supuesto, también sentía lástima por el búho anciano. Ron lo sacó por la garra. Errol ya estaba inconsciente sobre la mesa. Sus 2 patas sobresalían hacia el aire y en su pico sostenía un sobre rojo. «Oh, no», gritó Ron. «Está bien, todavía está vivo». Hermione tocó suavemente a Errol con la punta de su dedo. «No. Es eso». Ron señaló el sobre rojo. Los 3 que crecieron en el Mugle el mundo no se dio cuenta de la gravedad de la situación. Neville susurró. «Eso es un vociferador. Si no lo abres, ocurrirá algo aún más terrible». Ron extendió una mano temblorosa y abrió la carta. «¿Cómo te atreves?» Un sonido tan fuerte como una explosión llenó todo el gran salón. Incluso el polvo del techo se alzó y los búhos que no se habían ido no pudieron volar. Los agudos oídos de Penny también zumbaron y casi se desmaya. El torrente de abuso físico de la señora Weasley fue todo acerca de él tomando el auto volador sin permiso y siendo presenciado por mugles. A tu padre lo investigarán en el trabajo. Y es todo culpa tuya. Cuando finalmente cesaron los gritos, el sobre rojo se quemó y se convirtió en cenizas. Harry y Ron se quedaron allí atónitos. La risa vino nuevamente del lado de Slytherin. Penny meneó la cabeza. Sintió como si la hubieran metido en una licuadora y la hubieran convertido en jugo de araña. Después de recuperarse, su expresión era decidida. Quiero comprar un Owler. Esto es realmente algo bueno. ¿Tú y a quién se lo vas a enviar?, preguntó Hermione vacilante. Penny reveló una sonrisa malvada. Ron intentó desesperadamente recordar si alguna vez la había ofendido. Definitivamente no quería volver a experimentar una humillación pública así. Después del trauma de la ejecución pública, los desayunos de Ron y Harry ya no tenían buen sabor. Aunque la carta no mencionaba en absoluto a Harry, después de todo, él era uno de los que viajaban en el coche volador. La primera clase del nuevo semestre fue herbología, aprendiendo a identificar y trasplantar mandrágoras. Las mandrágoras retorcieron sus cuerpos sin parar luego de ser sacadas, pateando sus piernas salvajemente. Agitaban sus pequeños puños y gritaban sin cesar, lo que resultaba muy incómodo incluso para las pequeñas arañas que llevaban orejeras. Penny sintió que sus oídos habían sufrido demasiado hoy. Ella selló bruscamente las bocas de las mandrágoras, tal como había hecho antes con Draco. La seda de araña también es nutrición. Pensando en esto, Penny simplemente ató las manos y los pies de las mandrágoras, de lo contrario, sería muy difícil meterlas en tierra nueva mientras se retorcían. Después de herbología estaba la clase de transformaciones, que también fue un desastre. Entre los 4, a excepción de Hermione, sus maldiciones de deformación eran todas un desastre. Especialmente Ron.
Su varita se rompió cuando el auto volador se estrelló contra el sauce boxeador, y los hechizos que lanzó fallaron por completo. La profesora McGonagall le aconsejó severamente. Deberías conseguir una varita nueva. Se volvió hacia Penny. Señorita Parker, debería meditar más. Quiere decir que tengo muy poco poder mágico. Penny, por supuesto, sabía lo que quería decir la profesora McGonagall, pero por favor perdónela, la meditación era demasiado difícil para ella. ¿Por qué su mente no podía calmarse? 64 Mi nombre es Penny Garfield. Más capítulo 64 Soy Penny Garfield. La clase después del almuerzo fue defensa contra las artes oscuras, con el ídolo de Hermione, el profesor Lockhart. Ella sostenía sus libros, con el rostro lleno de anticipación. Todavía es difícil imaginar que realmente se convirtió en un Hogwarts. Profesor. Penny a su lado dijo. Es innegable que, aunque en mi corazón él no es tan guapo ni encantador, e incluso un poco grasiento. Pero las experiencias de sus libros son realmente emocionantes e impresionantes. Penny dio lo que ella consideró una evaluación objetiva, habiendo ya terminado sus 7 libros. Sin embargo, sus palabras disgustaron a la fan Hermione. Penny. A todas las chicas de la escuela les gusta Lockhart. Penny meneó la cabeza y suspiró. Oh, pequeña, cuando crezcas descubrirás que hay personas más sinceras y maravillosas que vale la pena querer. Hermione frunció el ceño e interrumpió a la verbosa Penny. Deja de actuar como una adulta. Tienes la misma edad que yo. Mientras ambos discutían sobre el encanto de Lockhart, Harry y Ron se encontraron con un estudiante de primer año llamado Colin. Parecía ser un fanático de Harry y tomó una serie de fotografías de él con su cámara. A Harry le resultó difícil manejar el entusiasmo de Colin hasta que se acercó la hora de clase. El grupo llegó al aula de Lockhart, donde ya estaban presentes todos los jóvenes magos. Después de que los jóvenes magos se sentaron, Lockhart se aclaró la garganta, les guiñó un ojo y se presentó. Yo, Gilderoy Lockhart, tercera clase de la Orden de Merlín, miembro honorario de la Liga Anti-Artes Oscuras. 5 veces ganador del premio a la sonrisa más encantadora de Witch Weekly. Mostró una sonrisa de 8 dientes, esperando el aplauso. Pero aparte de algunas chicas, Hermione, los presentes no fueron tan cooperativos como había imaginado. Pero eso no importaba, su mayor ventaja era su piel gruesa. Hoy comenzaremos con una pequeña prueba para ver que también han leído y entendido, dijo, distribuyendo los papeles. Incluían preguntas aburridas como el color favorito de Gilderoy Lockhart, sus aspiraciones, sus mayores logros y su cumpleaños. A Penny le pareció un tanto increíble que un profesor le hiciera semejante examen, y aún más increíble era que ella sabía todas las respuestas. Después de que Lockhart anunció el comienzo del concurso, la pluma de Penny voló sobre el papel. Con solo una mirada a cada pregunta, la respuesta apareció automáticamente en su mente. Después de todo, había terminado los 7 libros y los había memorizado todos. Odio este cerebro inteligente por segunda vez. No me preguntes dónde fue la primera vez. Aunque Penny pensó esto, completó diligentemente todo el cuestionario. Tras recibir los trabajos, Lockhart los calificó rápidamente. Primero criticó a la mayoría de los estudiantes por no haber leído sus libros correctamente. Entonces gritó alegremente 2 nombres. La señorita Penny Parker y la señorita Hermione Granger obtuvieron 100 puntos. ¿Dónde están? Hermione levantó emocionada su mano temblorosa, y también levantó la de Penny, quien se mostraba extremadamente reacia a levantarla. Lockhart mantuvo esa alegre sonrisa, que a Penny le pareció un poco deslumbrante, y anunció. Muy bien. Gryffindor obtiene 20 puntos. Hermione susurró. Dijiste que no era encantador a tus ojos, pero obtuviste una puntuación perfecta. Penny se quedó completamente sin palabras. Es porque soy un estudiante aplicado. Leí todos sus libros para progresar en el curso, y no puedo olvidarlos, y lo hice por los puntos de la casa. Terminó este largo discurso con excitación y contenidamente. Pero Hermione solo le dirigió una mirada significativa. Entiendo todo. Penny se sintió muy desanimada por esto. En ese momento, Lockhart se agachó y sacó una gran jaula cubierta con una tela de detrás del escritorio, colocándola sobre la mesa. Dentro había un grupo de duendes de color verde azulado, con voces extremadamente estridentes y penetrantes, saltando arriba y abajo en la jaula. De repente Penny tuvo un mal presentimiento. Lockhart anunció en voz alta. Veamos cómo los tratan los estudiantes. Abrió la puerta de la jaula. Y así, los goblins volaron como si fueran cohetes.
Toda la clase se convirtió instantáneamente en una película de desastre, con todos los jóvenes magos gritando y corriendo, caóticos como pollos y perros dispersándose. Ni siquiera Penny pudo escapar del destino de que los goblins le tiraran del pelo y de las orejas, ya que eran demasiados para evitarlos. Se enojó por un momento, más el incidente del cuestionario de ahora, se enojó por 2 momentos. Penny utilizó rápidamente la telequinesis. A los ojos de los jóvenes magos, fue el encantamiento levitatorio el que devolvió a esos duendes a la jaula uno por uno. Ella usó telarañas para asegurarlos para que no pudieran escapar. Cuando el último duende fue capturado y devuelto, finalmente sonó la campana que señalaba el final de la clase. Los estudiantes, incluido Lockhart, respiraron aliviados. Pero al ver el aula tan desordenada, no se atrevieron a quedarse y huyeron rápidamente. Oye. Gryffindor consigue 10 puntos. Gritó Lockhart desde atrás, pero nadie lo oyó. Entre los que se escabulleron más rápido estaba Penny. No quiero quedarme ahí ni un momento. Ron lo siguió de cerca. No podría estar más de acuerdo. Hermione seguía defendiendo a su ídolo. ¿Sabes? A veces algunos accidentes son inevitables. Incluso Harry no pudo evitar replicar. ¿Estás seguro de que lo que pasó fue un accidente? Hermione pensó por un momento y luego continuó. Tal vez sea porque solía encontrarse con cosas como yetis y arpías, y esto es algo en lo que simplemente no es bueno. Después de terminar de hablar, recibió 3 miradas de ojos sincronizadas. Ella no tiene esperanza, declaró Ron. No hubo clases por la tarde. Harry y Ron fueron a cumplir el castigo que les había dado la profesora McGonagall. Uno era ayudar a Lockhart a escribir cartas, el otro era pulir trofeos. Esta fue la consecuencia de que volaran sin autorización el coche encantado. Hermione y Penny fueron a la biblioteca y encontraron un rincón tranquilo para leer. Hermione estaba actualmente en su tercera relectura de Viajes con vampiros. Mientras estaba absorta en su lectura, Penny sacó un diario. Se trataba de un diario que tenía texto que aparecía automáticamente y que había descubierto en su maleta ayer. Después de una breve charla, se enteró de que el maestro del diario se llamaba Tom Riddle, y parecía haber sido un estudiante de Hogwarts. Gracias, Penny Garfield, siempre me sentí solo hasta que te conocí. La identidad de cada uno en el mundo exterior es algo que uno mismo le da. Penny no sentía ninguna culpa por haber forjado una identidad en el diario. Tomó su bolígrafo y escribió. Yo también, encantada de conocerte. Para ser sincera, la magia del mundo mágico es realmente asombrosa, tener un diario que puede conversar automáticamente. Esto era como el software de conversación emocional de inteligencia artificial que Stark Industries había desarrollado alguna vez. Penny había estado involucrada en este proyecto cuando era asistente de investigación. Parece que no eres un mago de sangre pura. Penny respondió. No, no lo soy. Debería ser una sangre sucia. El diario claramente se detuvo por más de 10 segundos. Luego siguió apareciendo texto. Sangre sucia no es un término adecuado para autodescribirse. ¿Alguien te dijo algo tan ofensivo? Parecía muy preocupado por Penny. Penny escribió de nuevo. Era un Slytherin. El diario se disculpó amablemente. Lo siento, pero quiero decir que no todos los Slytherin son tan groseros, al menos yo no lo soy. Garfield, por favor recuerda, incluso si todos desprecien tu origen, yo estaré absolutamente a tu lado, enfatizó. 65 Tírame a cualquier rincón del lago. Más capítulo 65 Tírame a cualquier rincón del lago. Penny se rascó la barbilla con la pluma, pues consideraba que el diario era demasiado sentimental y no sabía cómo responder. Pero no era la primera vez que probaba el diálogo emocional de una IA, así que se armó de valor y escribió. Gracias, Riddle, eres la persona más gentil que he conocido. Incluso a través de palabras, puedo sentir tu calidez. Después de terminar de escribir, sintió que se le ponía la piel de gallina en el brazo. Luego terminó rápidamente la conversación con el diario. Simplemente tenía curiosidad. Ella solo quería ver cuál era la diferencia entre este y el software de diálogo de Industrias Stark. Hasta el momento no había mucho de especial, lo único evidente era que el diario realmente quería ser su amigo. Quizás, como decía, estaba demasiado solo. Los días transcurrieron sin incidentes, uno tras otro. Además de frecuentar la biblioteca, Penny y Hermione ocasionalmente iban a ver a Harry practicar Quidditch. Malfoy no los provocó directamente. Tal vez no quería volver a experimentar el sabor de la seda de araña. Ese sabor probablemente no era muy bueno. Pero él seguía caminando deliberadamente, llevando su nueva escoba Fireball 2001. No dijo nada, pero lo dijo todo.
Llegó rápidamente el final de octubre y Hogwarts dio la bienvenida a su primera festividad, Halloween. Vale la pena mencionar que Harry fue invitado por Nick casi decapitado a asistir a su fiesta de cumpleaños. Al enterarse de la fiesta del Día de la Muerte, Hermione parecía muy emocionada. Apuesto a que no mucha gente viva puede decir que ha asistido a una fiesta así. El pequeño mago de cabello castaño especuló. Debe ser una experiencia maravillosa. Penny tenía una opinión diferente. No creo que haya nada bueno para comer en una fiesta de muertos. Ella no quería perderse las delicias del banquete de Halloween para asistir a esa fiesta llena de muertos. Aunque albergaba un atisbo de curiosidad, nadie podía impedirle disfrutar de la buena comida. Hermione estaba algo convencida. Tienes razón, pero creo que vale la pena intentarlo. Al final, la curiosidad triunfó. Así que los tres partieron emocionados. Penny también fue feliz a la fiesta de Halloween. El gran salón ya estaba decorado con murciélagos vivos. Se tallaron calabazas gigantes para hacer linternas. Dumbledore incluso reservó algunas compañías de baile de esqueletos para entretener a todos. Parecía que con la financiación adicional de Penny, la escuela ya no tenía tantos problemas económicos. Penny comió pastel de calabaza y asintió con satisfacción. Trabajaría duro para usar su salario para enriquecer la escuela. Al menos durante su época de estudiante. Después de que terminó la fiesta de la escuela, los tres que asistieron a la fiesta del Día de la Muerte aún no habían regresado. Penny los esperaba en la sala común, sosteniendo el diario. Últimamente, el humor de Ridley había estado un poco volátil, e incluso una vez le pidió a Penny que lo tirara. Penny llegó a una conclusión basada en su experiencia pasada. El problema probablemente fue una ruptura de la coherencia del diálogo, una situación que encontraba a menudo cuando probaba IA. El ejemplo más directo es cuando pregunta: quiero comprar un gato dócil, ¿qué raza me recomiendan? Y la IA podría responder: los gatos ragdoll son dóciles y muy adecuados. Sin embargo, tener un perro requiere paseos diarios, que pueden resultar bastante agotadores. Esta situación es una ruptura de la coherencia del diálogo. Penny dedujo que Ridley estaba en un estado similar. De lo contrario, ¿cómo podría ser amable y firme un momento y al siguiente pedirle a Penny que lo tirara? No tenía sentido. Conclusión. Este diario está roto. Incluso si estuviera roto, Penny no lo tiraría. Estaba tan solo que debería hacerle compañía. Ya no me siento solo, Garfield. No puedo respirar aquí. Lánzame a cualquier rincón junto al lago. Las palabras del diario parecían un poco agitadas. Penny estaba aún más segura de que funcionaba mal, como un objeto mágico. Ella escribió: un diario no puede quedarse sin aliento. Quizás debería encontrar un mago adulto con conocimientos de reparación de objetos para que te observe. Oh no, no es necesario, quiero decir que no estoy roto, no soy solo un diario, soy un recuerdo del pasado. Ridley rápidamente le hizo detener la idea de pedir ayuda. Me sentí como si hubiera estado atormentado durante los últimos 2 meses porque esta persona hablaba demasiado. Hablar demasiado no era un problema, pero todo era una tontería. Las tonterías tampoco eran un problema, siempre que pudieran fomentar su relación. Pero, cuando Penny charló con él, sus palabras parecían tan felices. Tan dependiente de ello, como si sin ello, nadie escuchara sus tonterías, habían charlado hasta ese punto, ¿por qué entonces? Ridley no había absorbido ni una pizca de emoción negativa o fuerza vital de ello. Este centavo Garfield era como un animal de sangre fría y sin emociones que nunca expresaba realmente sus sentimientos en el diario. Por eso no había energía. Si no pudiera utilizar la energía emocional como un avance, no sería capaz de absorber la fuerza vital. El texto del diario parecía muy cansado. Solo necesito tomar un poco de aire fresco afuera, puedes dejarme y marcharte. Por favor, déjame hablar con alguien más. Pero desde la perspectiva de Penny, ¿por qué invertiría realmente en lo que ella consideraba una IA deficiente que todavía estaba en pruebas? No. Ridley. Nunca te abandonaré. Como dijiste antes, siempre estarás a mi lado, y yo, Garfield, siempre estaré a tu lado. Penny escribió un pasaje emocionante. Ridley lamentó enormemente sus palabras anteriores. No es necesario, Garfield. De un golpe, el diario se cerró y Penny no volvió a mirarlo. Ella nunca sabría cómo se sintió Ridley cuando estuvo cerrado. Los tres que asistieron a la fiesta del Día de los Muertos regresaron con aspecto desanimado. Las agujas de tejer de la bisabuela de Merlín. Nunca volveré a un lugar así, gimió Ron con expresión triste. No debería haber aceptado lo de Nick casi decapitado, se lamentó Harry. Hermione se mantuvo terca.
Creo que realmente fue una buena oportunidad para experimentar cosas nuevas. Penny sabía que no había nada bueno en una fiesta de muertos. Te perdiste el pastel de calabaza, el pudín de calabaza, el jugo de calabaza, las empanadas de calabaza, no quiero oírlo más. Gritó Ron con el estómago retumbando. Entonces Penny sacó la canasta de bambú encogida, la devolvió a su tamaño original y dentro estaban los alimentos que Penny acababa de mencionar. Quiero decir que casi te los pierdes, abrió la canasta. Los tres que estaban enfrente inmediatamente colmaron de elogios a Penny, como si se inclinaran ante un rey. Hermione ya no puso cara de valiente. No sabes la desesperación que sentí cuando vi al gis podrido. Y queso cubierto de moho verde y salmón apestoso, añadió Ron. Harry también dijo. Debería aprender a rechazar a la gente, quiero decir, a los fantasmas. Así que Halloween terminó felizmente. Las próximas vacaciones serían Navidad, cuando tendrían 2 semanas de vacaciones de invierno. Penny también planeaba regresar a Nueva York durante estas vacaciones. Porque su hipótesis de la diferencia horaria fue validada después de que ella regresó a Hogwarts esta vez. Tal como lo había calculado antes. 97. 90 es la línea de tiempo en la que el observador está observando y 7 es la línea de tiempo en la que existe el observador. Por ejemplo, ella pasó aproximadamente medio año en Nueva York, y medio mes en Hogwarts, y viceversa. Así que estas vacaciones de Navidad, podría regresar a Nueva York por otro medio año. Fue perfecto, ya que quería llevarse el diario para mirarlo. Sin embargo, antes de las vacaciones de Navidad, tendría lugar el primer partido de Quidditch del año escolar. Harry también había estado entrenando durante casi 2 meses para este partido de Quidditch. 66 vacaciones de Navidad más capítulo 66 vacaciones de Navidad. Todos los profesores y alumnos fueron al campo de Quidditch. Antes de que Gryffindor entrara al campo, Penny, Hermione y Ron fueron a animar a Harry. Escucharon a Uod hablar sobre cómo todo el equipo de Slytherin estaba equipado con las últimas escobas Nimbus 2001. Se vieron obligados a ver a Slytherin lucirse todos los días, y sus estómagos se revolvían de ira. Pero cualquiera en nuestras escobas es mejor que ellos. Entrenamos más duro que ellos. Hemos volado en todo tipo de condiciones climáticas. Uod dio un discurso inspirador a los Gryffindor jugadores de Quidditch. Todo depende de ti, Harry. Muéstrales que un padre rico no es suficiente. Volviendo a las gradas de Gryffindor, el partido comenzó oficialmente. Ambos bandos se enzarzaron en una feroz persecución. Slytherin estaba jugando trucos sucios sutilmente. No es de extrañar que los espectadores de las tres casas estuvieran animando a Gryffindor. El Quidditch es un deporte muy novedoso, un juego de pelota que solo los magos pueden dominar. Requiere un campo más grande que el fútbol e implica volar en escobas por un espacio tridimensional. También es más emocionante que el baloncesto, donde una sola snitch dorada puede decidir todo el partido. De hecho, Penny había visto dónde estaba la snitch dorada hacía mucho tiempo. Si estuviera jugando, probablemente podría terminar el juego muy rápidamente. Sin embargo, cualquier cosa que pueda ser llamada soplón no es algo común. Mira cómo se burla de Harry y Malfoy. Casi se estrellan contra las gradas. Así que el Quidditch es en realidad más peligroso que el rugby. Cuando crees que estás jugando con la pelota, puede que sea la pelota la que te esté jugando a ti. Al igual que Harry ahora, siendo blanco de una blujer, cayendo con un ruido sordo sobre el césped. Terminó el primer partido de Quidditch del nuevo año escolar. Terminó con la mano derecha de Harry rota por una blujer, mientras que su mano izquierda agarraba con fuerza la snitch dorada. Harry yacía en el césped, jadeando pesadamente. Lockhart corrió al lado de Harry a la mayor velocidad, incluso más rápido que Penny, Hermione y Ron. Quizás sintió que esta era una buena oportunidad para llamar la atención. La defensa contra las artes oscuras. El profesor mostró sus dientes limpios y relucientes. No te preocupes, Harry, te curaré. No. Harry lo detuvo rápidamente. Déjalo, gracias. Pero, ¿cómo podría Lockhart dejar pasar esta oportunidad? Es solo un hechizo simple, lo he usado innumerables veces. ¿Por qué no puedo ir a la enfermería? Harry tenía tanto dolor que solo podía articular palabra entre dientes. Confía en mí. Lockhart giró su varita. Brachium emendo. Todos los espectadores se quedaron boquiabiertos. Porque realmente fue un hechizo para remover huesos increíblemente perfecto. Si se usara para hacer patas de pollo deshuesadas, Penny detuvo su pensamiento irrespetuoso, limpiándose la baba. Ja. Lockhart mantuvo su alegre sonrisa. Al menos ya no tienes dolor.
Harry sacudió su mano entumecida, que parecía un guante de goma. Deseaba poder desmayarse ahora mismo. Finalmente, los miembros del equipo de Quidditch lo llevaron al ala del hospital. Mientras trataba la mano deshuesada de Harry, Madame Pomfrey se quejaba. Deberías haber venido a verme primero. Penny volvió a comentar sobre Lockhart. Créeme, definitivamente sería muy popular en China. Después de subir este vídeo a todos los rincones del mundo. Hermione exclamó sorprendida. Lo sabía, Penny, a ti también te gusta Lockhart. Yo. ¿Cómo es posible? Solo negocios que producen patas de pollo deshuesadas como él, dijo Penny sin expresión alguna. Luego agarró a Hermione por los hombros y la sacudió. Despierta, Hermione. Necesitamos una señorita Sabelo todo normal. Granger infló las mejillas y la miró fijamente. Soy normal. ¿Qué son las patas de pollo deshuesadas? Preguntó Ron con curiosidad. Penny no lo explicó porque pondrían caras de disgusto. La próxima vez te traeré algunos para que los pruebes, entonces lo sabrás. Harry yacía débilmente en la cama del hospital. ¿Pueden no concentrarse en charlar? Solo estamos discutiendo lo terrible que es defensa contra las artes oscuras. El profesor fue para ti. Mientras tanto, Hermione seguía murmurando. Al menos hizo que Harry ya no sintiera dolor. Parecía haber pasado por alto el dolor que Skeletor le traería a Harry. Penny trajo algunos pasteles, dulces y algunas botellas de jugo de calabaza. Estos son de parte de tus compañeros de equipo. Aunque perdiste tus huesos, eres la razón por la que ganamos este partido de Quidditch. Al oír esto, Harry esbozó una débil sonrisa. Esa Bludger no dejaba de perseguirme y, de lo contrario, ¿cómo se le rompería la mano? Todos lo vimos. Aparte de Malfoy, no se me ocurre nadie más que lo maldijera. Dijo Ron. ¿Pero podría un estudiante de segundo año hacer eso? Penny se mostró escéptica. Llegó la segunda semana de diciembre y la Navidad estaba cada vez más cerca. La profesora McGonagall recogió la lista de estudiantes de Gryffindor que se alojarían en Hogwarts para Navidad. Firmaron la lista. A excepción de Penny. ¿No te quedas? Preguntó Hermione a Penny, algo sorprendida. Necesito ir a casa un rato, dijo Penny. Hermione parecía abatida. Esperaba que los cuatro pudiéramos pasar la Navidad juntos por una vez. Penny se sintió incómoda entonces. También era la primera vez que celebraba una festividad con tantos amigos, y casi tuvo que volver a ver a la profesora McGonagall para volver a firmar la lista. Pero al final dijo con firmeza. Se lo prometí a mi familia. Los tres recordaron entonces que a Penny solo le quedaba una madre adoptiva en casa y se miraron. Harry fue el primero en hablar. Está bien, tendremos muchas oportunidades de pasar la Navidad juntos. Ron también dijo. Sí, también podemos celebrar otras festividades. Penny fingió estar triste. Pero no viniste a la fiesta de Halloween y yo estaba completamente sola. Los tres bajaron la cabeza con sentimiento de culpa. Después de un momento, Ron volvió a levantar la vista. Penny, recuerda traer de vuelta esas máquinas y patas de pollo deshuesadas. El primer día de las vacaciones oficiales de Navidad, Penny sacó el detector de la caja debajo de su cama y lo puso en su maleta. Ella estaba planeando regresar a Nueva York hoy, pero antes de eso, iría a la oficina del director para despedirse de Dumbledore. Además, quería pedirle a Dumbledore que la ayudara a comprar algunos Owlers. Por favor. No expondré la magia en absoluto. Mundo. No le hará daño a Hogwarts. El Ministerio de Magia tampoco podrá descubrirlo. Penny le aseguró que, después de todo, los dos eran universos diferentes. Dumbledore finalmente no pudo resistirse a las súplicas de Penny. Él mismo había buscado por todo el mundo mágico y no había encontrado a Penny. Así que él creyó lo que ella dijo. El director hizo que un elfo doméstico le comprara algunos aulladores cuando estaban comprando suministros. Pero debo recordarte que los aulladores pueden causar un gran daño emocional a una persona, no debes usarlos sin cuidado y le advirtió Dumbledore. Por supuesto que lo sé. Ya soy adulta en mi tiempo y espacio, dijo Penny con mucha seguridad. Dumbledore se mantuvo conservador al respecto. Eso espero. Entonces, después de que Penny consiguió los Owlers, también empacó una gran bolsa de dulces de la oficina del director. Ignorando la mirada abierta del director, caminó hacia el lago. Generalmente no había nadie aquí. Así que no se demoró y con un destello de luz dorada, pasó a través de la grieta. Ahora había aprendido a localizar con precisión su ubicación, sin causar perturbaciones, y regresó sin problemas al patio delantero de la familia Parker en el vecindario de Forest Hills. 67 Nick Fury ocupado. Más capítulo 67. Nick Fury, el ocupado. Estallido.
Se dejó caer pesadamente sobre la hierba, respirando hondo. El aire en la casa de la familia Parker era realmente especial, pero ¿por qué había un aroma a perfume tan familiar? Penny. MJ estaba pasando por la familia Parker en ese momento. Ella solo había oído un golpe sordo, sin estar segura de que había caído sobre la hierba. Cuando se giró para mirar, vio a Penny despeinada. Ella todavía llevaba un atuendo extraño y que no le quedaba bien, y MJ preguntó con incertidumbre. ¿Estás bien? Penny se levantó rápidamente, sacudiéndose la hierba y la tierra de la ropa. Yo. Claro que estoy bien. Mejor que nunca. MJ la miró de arriba abajo otra vez con sospecha. ¿En serio? Ella llevaba ese extraño atuendo y no resultaba para nada convincente. Penny no quería avergonzarse más frente a su antiguo amor. Para tener ese poquito de dignidad, ella tenía que presentarse de la mejor manera posible. Se aclaró la garganta. Claro. Desarrollé un antídoto contra la toxina del paladio, descubrí un nuevo elemento, y hay un colega en la empresa llamado Nick Fury que me idolatra por completo. Alguien la interrumpió. ¿Estás segura de que el nombre de tu colega es Nick Fury? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a interrumpirme? Penny vio un cíclope con un parche en el ojo aparecer detrás de ella, mirándola sin expresión. Se corrigió rápidamente. Phil Coulson. Dije que ese colega se llama Phil Coulson. Penny no esperaba que Nick Fury calculara su regreso tan perfectamente. En realidad, la elección del momento de Nick fue una coincidencia. Tenía intención de esperarla allí. Como había estado increíblemente ocupado últimamente, necesitaba desesperadamente ayuda confiable. Los informes sobre el autoproclamado Thor siguieron llegando con frecuencia desde el lado de Coulson. Esto incluía Asgard y las civilizaciones de los 9 reinos, información que no está registrada en los archivos de Shield. O mejor dicho, ¿debería Shield comenzar a utilizar historias mitológicas como una red de inteligencia? Además, Thor había atraído a un grupo de enemigos, aunque los había alejado. Pero precisamente por eso, se dio cuenta de que la llegada de civilizaciones extraterrestres a la Tierra era más sencilla de lo que imaginaba. Nick dedujo que la tranquilidad de la Tierra no duraría mucho más, por lo que decidió acelerar el plan de investigación del Tesseract. Intentó dominar más energía, incluida la magia de Penny. Mundo. Aumentar la capacidad de autoconservación de la Tierra. El Tesseract era un cubo con inmensa energía, preservado desde la era de Howard. Cuando Nick recordó que Penny también tenía talento para ese tipo de investigación, ya era el cuarto día desde que Penny había dejado Nueva York. Ese día comenzó oficialmente el proyecto de investigación Tesseract, pero también encontró muchos obstáculos. Nick estaba muy consciente de algunos problemas internos dentro de Shield. No podía avisar al enemigo. Solo podía consolidar lentamente los departamentos dispersos bajo la gestión directa del cuartel general de Shield. Nombró al Dr. Eric Selvig, recomendado por Coulson, como científico jefe. En apariencia, esto era para acelerar la investigación sobre el Tesseract. En realidad, se trataba de despojar al proyecto principal de las áreas fuertemente infiltradas de Hydra. Al mismo tiempo, también hizo que Coulson implementara misiones falsas para algunos agentes para identificar a posibles traidores. Además de esto, tenía una serie de planes de respaldo en preparación, pero todavía no era el momento de mostrar sus cartas. Tal vez no sepa que la infiltración de Hydra era incluso más profunda de lo que imaginaba. Justo el quinto día después de que Penny dejó Nueva York. De repente, la sede central recibió un informe del equipo del proyecto clasificado. Descubrieron los restos bien conservados del Valkyrie en la plataforma de hielo del Ártico. Esa fue la nave espacial que voló el Capitán América hace 70 años. Si ese suero del supersoldado era realmente tan poderoso, entonces es muy probable que el Capitán América dentro de él todavía estuviera vivo. Las cosas siguieron apareciendo una tras otra, como si Nick Fury fuera demasiado ocioso. Al octavo día de la partida de Spider-Man, el Capitán América, todavía encerrado en hielo, fue transportado al cuartel general de Nueva York. Porque el equipo médico de Nueva York era más completo. Lo más importante es que si el Capitán América murió durante el proceso de descongelación, también sería culpa del director Nick. Penny se despidió de MJ, regresó para cambiarse y se puso un traje ajustado e informó a la tía May. Ella llevó el auto de Nick Fury a Shield. En el camino, Nick le contó a Penny sobre estos asuntos preocupantes. Y solicitó que se la destinara permanentemente al cuartel general de Shield hasta que el Capitán América despertara y se estabilizara. Porque creía que si el Capitán América se volvía loco, nadie excepto Penny podría detenerlo.
Esta fue una decisión que tomó con plena confianza en Penny. Al mismo tiempo, planificar con antelación siempre fue el estilo de Nick. En cuanto a Iron Man y sin Penny Parker, Nick lo habría buscado. El director llevó a Penny al laboratorio de investigación donde se encontraba el Capitán América. Podemos confirmar que tiene signos vitales, pero no estamos seguros de si aún podrá despertar, dijo. El equipo médico estaba tratando de encontrar la forma más segura de descongelarlo. Penny miró a través del cristal esta figura de los libros de texto de historia. No era una réplica de un uniforme recubierto de laca brillante en un museo, ni tampoco era un documental en blanco y negro que se reproducía en una clase de historia. Era un Zenren, inmortal, encerrado en hielo. Una figura histórica que muchos creían muerta ahora estaba realmente ante sus ojos. El director les hizo un gesto para que giraran la pantalla de monitoreo. La mirada de Penny se dirigió a la curva del ritmo cardíaco pulsante. Latía a un ritmo más lento de lo normal, alrededor de 5 latidos por minuto. ¿Qué clase de persona puede sobrevivir 70 años congelada en el hielo sin morir? Nick dijo con calma. Una persona genéticamente modificada que usa el supersuero. Tu autorización no te permite acceder a esta información, pero ya no importa. Debería poder tomar una foto, ¿verdad? Le preguntó Penny al director. Nick miró la cámara instantánea que tenía en la mano. ¿Cuándo te empezó a gustar la fotografía? Siempre. No dejes que se sepa, dijo Nick con severidad. Por supuesto. Penny levantó la mano y tomó una foto del Capitán América en su estado congelado. Me pregunto qué pasaría si Nick Fury descubriera que tengo un pendiente que graba vídeos. Por supuesto que espero que ese día nunca llegue. Después de ver la historia viva, Nick la llevó a otro lugar. Era el Tesseract. Y también la misión principal de Penny esta vez. Eric Selvig, quien llegó ayer a Nueva York procedente de Nuevo México, es actualmente el jefe de todo el proyecto. Penny Parker, ella y Tony desarrollaron nueva energía y ella ayudará en la investigación del Tesseract durante este periodo. Pero Penny tiene otras misiones, por lo que no podrá estar aquí por mucho tiempo. Nick los presentó. Oh, tú eres el que mencionó el director, el testigo de Thor, ¿no? Penny le estrechó la mano con entusiasmo y le hizo algunas preguntas sobre el tipo llamado Thor. Ella estaba muy interesada en el tipo que podía invocar rayos y volar llevando un martillo que nadie más podía levantar. Sí, sonrió amablemente Rick Selvig. Tenía un alumno de su misma edad y ya estaba acostumbrado a los jóvenes genios. ¿Por qué no se puede levantar ese martillo? ¿Basado en qué principio? ¿Thor invoca rayos con el martillo o con el dedo corazón? 68 Capitán América, gracias por tu cariño. Más capítulo 68 Capitán América, gracias por su cariño. Las preguntas que hacía eran un poco complicadas y era imposible invocar un rayo con el dedo medio, por mucho que lo pensaras. ¿Te cayó un rayo por maldecir a Dios? Eric no supo qué responder por un momento. Deberías preguntarle al propio Thor y guarda la charla para más tarde. El director interrumpió el intento de Penny de seguir haciendo preguntas. Nick Fury sabía que si no interrumpía, sería interminable. El detector que te di la última vez, puedes consultarlo con el Dr. Selvig aquí, él es un experto en este campo, dijo. Luego advirtió a Penny. Y no olvides el Tesseracto. Parece que no me trata como una persona. Director, me opongo. Con el debido respeto. Solo lidiar con el Tesseracto me llevará quién sabe cuánto tiempo. Y ahora también tengo que lidiar con la energía mágica, Nick dijo sin expresión. Doble salario. Penny declaró con rectitud. Yo, Penny Parker, me siento inmensamente honrada de participar en esta investigación. Solo después de que el director se fue, ella sacó su diario en secreto. Ella le dijo a Selvig. Doctor, este es un objeto mágico de baja calidad. Lo traje para ver si se puede reparar. El doctor lo tomó con cierto interés y lo abrió. El débil Ridley estaba extasiado, porque finalmente había escapado de Garfield. Ya estaba ansioso por charlar con una nueva persona, pero siempre sintió que la magia de esta persona era tan baja como la de un mugle. No importa. Palabras aparecieron en el diario. Hola, soy Tom Ridley, ¿puedo saber tu nombre? Selvig cerró el diario y se acarició la barbilla. Encontraré tiempo para ocuparme de ello. Penny estaba muy contenta. Eso es genial, doctor, trate de repararlo como pueda. Su condición no es ideal. Por supuesto, no hay problemas. Selvig ya había entrado en contacto con la energía asgardiana y el Tesseracto actual. Él creía que este objeto provenía de la magia. El mundo podría traerle sorpresas. O mejor dicho, traería sorpresas a este artículo y así, Penny pasó medio mes en Shield.
Aparte de enviarle mensajes de texto a Natasha y a la tía May. Todos los días, capturaba la frecuencia de radiación del Tesseract y sus rayos gamma y pulsos electromagnéticos autogenerados. Penny y el doctor especularon que si se producía un gran avance en los experimentos de eficiencia de conversión de energía, el vibranio podría replicarse. Sin embargo, esto era solo una especulación teórica. Un objeto físico no podía fabricarse en poco tiempo. Vale la pena mencionar que la descongelación del Capitán América se realizó sin problemas. Aunque aún no ha despertado, este estado no debería durar demasiado. Para este viejo nacido a principios del siglo XX. Nick incluso arregló una habitación de hospital al estilo de los años 40 para evitar que el choque cultural lo estimulara. Penny había venido a verlo y tomó fotografías en secreto. En ese momento, Steve Rogers se había cambiado de ropa y vestía una camiseta y unos pantalones blancos sencillos y yacía tranquilamente en la cama. A su alrededor había una serie de instrumentos que revisaban su cuerpo. Pasaron unos días sin incidentes. Después de que Penny terminó su trabajo del día, se estiró. Esto es más difícil que mi clase de transformaciones. El trabajo de alta intensidad no le dejó tiempo para volver a casa y descansar. Su única compañía era el frío y generoso pago de las horas extras. Contando el tiempo en Hogwarts, no he visto a Natasha en más de 5 meses. Dijimos que nos encontraríamos en 10 días. ¿En qué misión se encuentra Natasha, de todos modos? Debe ser mucho más interesante que mi tarea de estar encerrado en un laboratorio todo el día. Penny comió aburrida unos cuantos cubos de arroz. Atención a todos los agentes, nivel de alerta 13. Sonó la radio y sus compañeros a su alrededor reaccionaron rápidamente, al igual que Penny, que salió corriendo con su pan. La transmisión se repitió 3 veces. El nivel de alerta 13 significaba Proyecto 13. Y el proyecto del Capitán América se llamó Proyecto 13. Entonces el Capitán América escapó. Aunque el director había dispuesto decoraciones acordes a su época. Penny mordió su pan y salió corriendo de la cafetería, siguiendo la dirección de la multitud. Pronto vio a Steve Rogers corriendo por todos lados. Pero el diseño interno de SHIELD era complejo, y encontrar la salida no era tan sencillo. Los agentes fueron derribados uno tras otro. Penny corrió por la pared, esquivó a la multitud y le gritó: «Oye. Capitán América. No corras». Steve solo vio una figura blanca corriendo hacia él, moviéndose muy rápido. Ella era como una araña que se abalanzaba sobre su presa, sus pies golpeando el pecho de Steve. Penny no usó redes, claramente tenía la intención de detenerlo con fuerza bruta. Las pupilas de Steve se contrajeron levemente y cruzó los brazos frente a él. Con un ruido sordo, sus antebrazos quedaron entumecidos por el impacto. Antes de que pudiera ver claramente quién era, el puño de la otra persona volvió a girarse. Incluso después de casi 70 años de sueño, los reflejos de Steve no se habían deteriorado. Esquivó hacia un lado, su mano izquierda agarrando con precisión la muñeca de Penny. Era una mano tan delgada como la de una niña, como la mano de una niña. Solo entonces Steve vio claramente a la persona. Una chica de cabello negro, que incluso vestía una túnica blanca. Antes de que pudiera pensar en algo, Penny ya había doblado su rodilla para golpear la cintura de Steve mientras retiraba su mano restringida. Steve la soltó con una mueca. Su fuerza era increíblemente grande. Mientras jadeaba en busca de aire, Penny se acercó nuevamente, levantando rápidamente su pierna para lanzarse hacia la cabeza de Steve. Steve solo logró bloquear con el costado de su brazo, pero el enorme impacto casi le hizo perder el equilibrio. «¿Tú, quién eres exactamente?», preguntó Steve apretando los dientes. Al ver que no tenía intención de escapar, Penny dijo: «¿Estás tranquilo ahora, capitán?». Steve no respondió. Simplemente observó todo con cautela, incluido el otro agente que se acercaba gradualmente. Con solo sus manos desnudas, tal vez no podría derrotar a la chica que tenía frente a él. «¿Dónde está esto?», preguntó Steve. Pasos con suelas metálicas resonaron a lo lejos. «Shield, capitán». Era Nick Fury, quien se apresuró a llegar ante la primera alarma. Hizo un gesto a los otros agentes para que se fueran y luego observó a Steve atentamente. «Lamento haber presentado un espectáculo anticuado. Solo queríamos que lo aceptaran poco a poco». «¿Aceptar qué?». La voz de Steve tembló levemente. Sabía que esto no podía ser una buena noticia. Nick dijo: «Acepta y el hecho de que has estado dormido durante casi 70 años. En estos 70 años han sucedido muchas cosas que ni te imaginabas». ¿70 años? ¿Cómo es posible? Steve recordó su pelea con Schmidt en la Valkyrie.
Esto claramente había sucedido solo unas horas antes. Pero si realmente habían pasado 70 años, Peggy seguía viva. Si así fuera, ya debía de ser muy mayor. Steve no se atrevió a imaginar más. ¿Estás bien?, preguntó Nick Fury. Mientras ambos conversaban, Penny sacó una cámara Polaroid. Ella hizo un signo de paz a la cámara, capturándolos a ambos en el cuadro. Nick lo vio de reojo, se giró y le gritó. Habla en serio, Penny Parker. No es momento para bromas. 69 Clint Barton, nombre en clave Aukeye. Más capítulo 69 Clint Barton, nombre en clave Aukeye. Penny lo guardó rápidamente. Solo estoy grabando un disco. El primer encuentro entre personajes históricos, el Capitán América y el director de S.H.I.E.L.D. Nick la miró fijamente después de escuchar eso. ¿Eres reportera de algún periódico? Él realmente me entiende. Una vez pensé en ser reportera. Pero esa idea fue abandonada después de que cierto periodista la persiguiera durante 6 años. Después quise ser youtuber y me compré un pendiente. Y ahora, solo quiero encontrar un trabajo donde pueda comer hasta saciarme cac. Mantén cierta imagen delante del capitán, susurró Penny, recordándole. Nick la miró enojado otra vez, advirtiéndole a Penny que no tomara más fotos. Luego llevó a Steve a recorrer S.H.I.E.L.D., permitiéndole al Capitán América ver el nivel actual de la tecnología. Pero el solo hecho de ver una proyección holográfica ya era difícil de procesar para él. Cuando su dedo tocó la proyección en el aire, realmente pudo mover esas proyecciones. Este control sin una sensación física era demasiado difícil de imaginar. Un salto de 70 años en un instante era demasiado difícil para alguien nacido a principios del siglo XX. Entonces, desde el día en que huyó, Steve no había reaparecido. Pasó todo el día encerrado solo en la sala de entrenamiento, golpeando furiosamente sacos de arena para desahogar su frustración. Tratando de salir de ese callejón sin salida de una cita que nunca podría cumplir y todos los amigos que conocía se habían ido y el tiempo pasó rápidamente. Había pasado 1 mes y medio desde que Penny regresó a Nueva York. Penny había estado encerrada en S.H.I.E.L.D. durante este mes y medio. Entonces, ese día, decidió protestar en la oficina de Nick Fury. Ella entró corriendo y soltó. Exijo unas vacaciones. Ya no soporto investigar esto y aquello todos los días en S.H.I.E.L.D. Ya no soporto la comida invariable de S.H.I.E.L.D. durante un mes. La última frase es el punto principal, ¿no?, dijo una voz femenina familiar. Solo entonces Penny vio que, además del director, había otras 2 personas adentro. Natasha, exclamó Penny sorprendida. En su percepción del tiempo, no había visto al agente pelirrojo durante 6 meses completos. Penny le sonrió Natasha a la chica de cabello negro. Ella tampoco la había visto en casi 2 meses. ¿Volviste hoy? Penny sintió ganas de correr a abrazarla, pero contuvo el impulso, porque ya no era una niña de 12 años. Te lo dije, Natasha agitó su teléfono. Penny encontró la imagen de ese mensaje de texto entre miles de millones de fragmentos en su mente. Nat. Nos vemos en S.H.I.E.L.D. hoy, cierto. Casi lo olvido. Como el director me ha dado demasiadas tareas, prácticamente no me trata como a un ser humano, añadió, hablando mal de Nick. Justo enfrente de Nick Fury. El rostro del director se ensombreció. Nunca te impedí volver a casa. Cuando el Capitán América esté despierto y estable, no habrá necesidad de que te quedes en S.H.I.E.L.D. todos los días. Oh, bueno, ya he ganado suficiente dinero por horas extras, es hora de tomarme unos días libres. Además, tenía algo importante que se estaba preparando para hacer. Penny estaba planeando. En ese momento, Nick volvió a decir. Penny, es un buen momento para que conozcas al agente Barton. El director se refería a la otra persona en la habitación, que estaba en una misión con Natasha. El hombre de mandíbula afilada y pupilas profundas y agudas extendió su mano hacia ella. Hola, Penny Parker, he oído mucho sobre ti. Soy Clint Barton, un agente de nivel 7, con nombre en código Aukeye. Hola, un placer conocerte, nombre en clave, sin nombre en clave, Y. Un agente de nivel 2, Penny le estrechó la mano. Espere, agente de nivel 7. 7, 2, igual 5. Penny hizo los cálculos y descubrió una cruel verdad. 5 niveles más alto que yo. Nick Fury la miró. Con tu boca que puede decir cualquier cosa, darte autorización de nivel 2 ya es un privilegio. Siempre se me da muy bien guardar secretos. Penny intentó salvar su imagen. Esto provocó miradas desconfiadas de Nick y Natasha. TCH, murmuró Penny. Después de que los 3 salieron de la oficina del director, Aukeye se ofreció a llevarlos a casa y tomar el té de la tarde.
Penny, cansada de la comida de la cafetería de Shield, sugirió comer fuera y recomendó una tienda de sándwiches en Keynes. Aukeye condujo hacia Keynes. ¿Fuiste a ver al Capitán América al volver? Despertó hace medio mes. La verdad es que parece una persona normal, pero es bastante fuerte. Lo admiraba mucho de pequeño. ¿Y no acabo de regresar de la magia? ¿Mundo? Incluso traje un diario roto. Penny contó las cosas interesantes que habían sucedido en Shield durante el último mes y medio. Natasha intervenía de vez en cuando, pero Aukeye, quizás no tan familiarizado con ella, y además conduciendo, no hablaba mucho. En ese momento, el coche pasó por Park Avenue y Penny vio a través de la ventanilla del coche un edificio nuevo e imponente que parecía llegar hasta las nubes. Era la nueva Torre Stark. Por fin está terminado, observó también Natasha el llamativo edificio. Hablando de eso, hace mucho que no veo a Tondi y Pepper. Es hora de darle una pequeña sorpresa. Estamos aquí, Aukeye encontró un lugar para estacionar. Penny los condujo a Belmars y Grill, una pequeña tienda que solía frecuentar. Aunque pequeño por dentro, irradiaba calidez por todas partes. No solo vendía sándwiches, sino también comida cocinada y comestibles. No puedo comentar nada más, pero los sándwiches son sin duda los mejores de Keynes. Garantizó Penny. El dueño se disgustó al oírla decir. ¿Cómo es que no puedes comentar nada más? Penny. ¿Cuánto tiempo sin vernos, señor Del Mar? Corrió hacia la caja y luego acarició al gato de pelo largo que estaba cerca. Y usted también, Murp. Desde que fuiste a la universidad, Del Mar todavía la reconocía. Él se burló de ella. Pensé que habías ido a la nueva cafetería de al lado y habías dejado de venir. ¿Cómo podría? Incluso te traje 2 clientes nuevos. Penny miró los sándwiches en la vitrina. $5 por un sándwich generosamente relleno, un precio muy asequible en Keynes. Los compraron para comer en el coche porque no había asientos dentro de la tienda. Los sándwiches estaban realmente deliciosos. Parker, ¿vas a ir al laboratorio mañana? Preguntó Aukeye. Oh, no, solicité una huelga remunerada. El director no se negó, así que está aprobada. Además, llámame Penny. A Aukeye le hizo gracia. Está bien, porque oficialmente voy a vigilar a Selvig a partir de mañana. Penny estaba desconcertada. ¿Qué significa eso? Aunque el doctor Selvig fue recomendado por Coulson, todavía está bajo observación, le explicó Natasha. El director acababa de darle esta misión. No era clasificada, solo que el doctor Selvig podría estar descontento. No creo que sea una mala persona, murmuró Penny mientras comía su sándwich. Es solo un procedimiento necesario, Aukeye tomó un sorbo de la bebida que compró en la tienda. Vaya, esto sabe terrible. Te dije que no compraras nada más que los sándwiches, dijo Penny con expresión empática, porque ya lo había probado antes. 70 La venganza de Penny Parker. Más capítulo 70. Penny Parker. Después del té de la tarde, Aukeye continuó llevándolos al vecindario de Forest Hills. Se estacionó frente a Parker Family. El motivo de traerlos de vuelta fue ver dónde vivía Natasha. Aukeye inspeccionó las dos casas, que parecían un poco viejas pero emitían una sensación de paz y curación. Todo el vecindario estaba tranquilo y cerca de la naturaleza, y un fresco aroma a hierba flotaba cuando la brisa rozaba la mejilla. Es un lugar agradable, elogió Aukeye. Miró a Penny. Ella era la que había cambiado a Natasha. Aukeye era uno de los pocos que conocía todo el alcance del pasado de Natasha. Sabía profundamente lo que significaba para Natasha estar dispuesta a vivir en un lugar durante mucho tiempo. Debido al tormento de la habitación roja, Natasha estaba convencida de que no tenía pasado y no merecía un futuro. Incluso convirtió la soledad en un instinto de supervivencia, como un trozo de madera a la deriva en el mar, que no quiere volver a la costa durante mucho tiempo. Natasha estaba llena de un sentimiento de desarraigo, hacía misiones constantemente y no tenía sentimientos por nada. Sin nombre, solo un nombre clave. Sin vida, solo misiones. Estas 16 palabras resumen toda la vida de Natasha. Nada de esto fue su culpa ni su elección. Sin embargo, pasó de ser una máquina de matar manchada de sangre en la habitación roja a una herramienta sin dormir para Shield. Ahora estaba dispuesta a tener un lugar donde descansar. Es un buen comienzo, dijo Aukeye con cierto alivio. Natasha no respondió. Nadie sabía qué estaba pensando en ese momento. Entonces, si quieres venir y sentarte en mi casa. Penny los vio quietos como Ridley y los invitó proactivamente. A May le gusta mucho un ambiente animado, añadió. Finalmente, los tres entraron juntos a Parker Family.
Y Mei, tal como había dicho Penny, era increíblemente amigable con Aukeye y Natasha. Mientras Aukeye se veía obligado a tomar un pastelito recién horneado, pensó. Quizás este sea exactamente el hogar que Natasha necesita. Después de que Aukeye y Natasha se fueron, Penny Parker sacó el Ouler que había comprado. Penny estaba un poco preocupada. A pesar de que había comprado un montón de aulladores, no tenía ningún búho que se los entregara. Tuvo un poco de trastorno de estrés postraumático con respecto a los búhos después de aquella vez en el auditorio cuando ella, en su forma de araña, casi fue devorada. Después de pensarlo mucho, Penny decidió usar el Moogle método mundial de enviar cartas. Entonces escribió la dirección en el reverso de la carta, le puso un sello, la puso en el buzón y confió sus esperanzas al cartero. Cartero igual búho. Luego conspiró por su cuenta, reuniendo información como tiempo, lugar y personas, para descubrir quién era el cartero que repartía cartas ese día. Y ella le dio $20 para el recado. Él no estaba dispuesto, así que Penny, con lágrimas en los ojos, añadió otro cero. Él aceptó. De todas formas, siempre y cuando encontrara una manera de entregárselo a la persona en cuestión, estaría bien, no habría problema. Unos días después, ella y Natasha se despidieron juntas y llegaron a Park Avenue. Ella tenía una historia interesante para compartir con ella. No esperaba que vinieras aquí. Natasha estaba con ella afuera de la multitud. Debido a que hoy fue la ceremonia de inauguración de la Torre Stark, los principales medios de comunicación y los fanáticos de Iron Man estaban todos presentes. Y que Penny viniera activamente a ver la ceremonia de inauguración de Tony fue bastante sorprendente. Los extrañó un poco. Penny miró fijamente a Tony Stark, que estaba en el escenario, sonriendo como un crisantemo. A ver si aún puedes sonreír un poco. Natasha sintió profundamente que no era solo anhelo. Debía haber otras razones. Tony estaba en el escenario, hablando de lo maravillosa que era su nueva energía limpia. El anfitrión también siguió haciendo eco de sus palabras. En ese momento llegó el cartero inoportuno, trayendo una gran bolsa de sobres, de la que sacó una carta roja. Luego se lo entregó a Pepper. Luego Pepper se lo entregó a Tony, quien estaba a punto de cortar la cinta. Tony lo tomó con expresión perpleja. Dijiste que un fanático ferviente insistió repetidamente en que lo abriera antes del corte de cinta. Él se burló y luego le devolvió la carta con indiferencia. Dale las gracias de mi parte, pero no ahora. Pepper lo tomó. ¿Sientes que esta carta se está calentando? Tony miró la carta después de escucharla y descubrió que el sobre temblaba. ¿Podría ser un nuevo tipo de bomba? Rápidamente lo llevó de vuelta para inspeccionarlo. En el momento en que Tony lo abrió, el sobre voló. Entonces una voz resonó en el aire. Hombre de hierro podrido. Malvado capitalista que despide a sus empleados indiscriminadamente y no los trata como seres humanos. Mal aliento, lágrimas, no lavarse las manos después de ir al baño. Un playboy que seduce a la virtuosa Pepper. Es hora de que te castiguen. Que el público vea tu verdadera cara. A Pepper le pareció oír su nombre, pero esperaba haberlo escuchado mal, porque eso sería demasiado embarazoso socialmente. Y Tony estaba desconcertado y furioso. ¿Qué carajo? Hace 2 minutos, todo él sonreía, como si estuviera bañado por una brisa primaveral. Los reporteros de abajo aprovecharon la oportunidad para tomar fotografías, creyendo que las noticias del día siguiente serían explosivas. A nadie le gustan los informes aburridos como las ceremonias de inauguración. Los chismes siempre fueron los más populares entre el público. Natasha miró el sobre rojo que se autodestruía en el aire. Su suposición era correcta. Penny había venido preparada. Tony estaba incómodo, mientras que Penny estaba contenta. Este rencor, después de tanto tiempo, finalmente fue vengado. Ella abandonó ese lugar problemático con una expresión satisfecha. 6. Tony miró a su alrededor e inmediatamente localizó a Penny Parker, que estaba haciendo el extraño movimiento de girarse para irse entre la multitud. ¿Eres tú? Rápidamente activó el Mark VI, se puso su traje y la persiguió. Penny miró hacia atrás y vio a un feroz Iron Man corriendo hacia ella. Oh, entonces. Su corazón dio un vuelco. Aprovechando la distancia que aún los separaba, rápidamente recogió a Natasha y salió corriendo de su vista. Sé quién eres. Abandonando el rango de ataque de Tony, estaba furiosamente impotente. Porque todavía tenía que volver al escenario para ocuparse de la ceremonia de inauguración. Tony discutió con los medios, que estaban ocupados escribiendo. Escuchen. No tengo mal aliento ni lágrimas, y me lavo las manos después de ir al baño. Pero ya era demasiado tarde.
La ceremonia de inauguración de la Torre Stark concluyó con éxito. Al día siguiente, noticias sobre los malos hábitos de Tony Stark y la valiente transmisión anónima que enfrenta al capitalismo. Estas dos noticias dominaron las portadas y volaron por todas las calles, y el precio de las acciones de Stark se desplomó. Algunos chinos que vieron la noticia menearon la cabeza y suspiraron. ¡Ay! Este edificio es una cima solitaria que ofende al cielo y a la tierra, un lugar de desastre sangriento y pérdidas económicas. Incluso celebrar una ceremonia de inauguración probablemente le traerá mala suerte en el futuro. Habían pasado varios días desde la ceremonia de inauguración, pero Tony, quien decía conocer al culpable, aún no se había acercado a Penny. No estaba claro si tenía alguna razón inevitable. O tal vez Tony en realidad no tenía idea de quién se estaba metiendo con él. Penny ya no pensó en los acontecimientos de ese día. Porque de repente recordó el diario que casualmente le había dado al Dr. Selvig. Espero que Ridley me perdone, soy una persona ocupada que no lo he buscado en casi 2 meses. Estoy demasiado ocupado. Para la primera venganza de los Vengadores. Es hora de ver su yo solitario. Entonces Penny corrió a preguntarle al doctor sobre el progreso de la reparación del diario. Selvig, sin embargo, suspiró. Mi consejo es destruirlo lo antes posible. Le mostró a Penny el informe, pero más que un informe, era más bien una confesión. 71 La confesión de Ridley. Más capítulo 71 La confesión de Ridley. Tom Marvolo Ridley, autoproclamado alias Lord Voldemort. La evaluación preliminar sugiere que posee un alto coeficiente intelectual e intenta influir en los investigadores con sus palabras. Tom Ridley ahora ha admitido que llevaba mucho tiempo planeando utilizar el basilisco en la Cámara de los Secretos, dejada por Salazar Slytherin en el castillo de Hogwarts. Para llevar a cabo una matanza contra los magos nacidos de Muggles. El plan aún no se ha implementado. Su confesión específica es la siguiente. No sé qué métodos usaste para hacer que mi alma se desgarrara, se partiera, vibrara, cortara y doliera, tampoco sé cómo me hiciste sentir frío y fuego, no crees que soy un alma, un recuerdo. También dijiste, soy solo un diario, y todo mi dolor es algo que creé deliberadamente. Dijiste que solo soy un trozo de código. No, ¿cómo podría ser eso? Ya me harté de tu tortura. Solo quieres saber la verdad, ¿no? Soy Tom Ridley, un descendiente directo de Slytherin. Sellé mi alma en este diario, esperando una oportunidad para revivir a Slytherin. Fue encontrado por una niña nacida de Muggles llamada Garfield. Por supuesto, esto no fue una coincidencia, pero solo puedo decir que confié en la persona equivocada. Hay una cámara de los secretos debajo de Hogwarts, que alberga un basilisco. Originalmente tenía la intención de poseer a Garfield y usarla para abrir la cámara de los secretos, pero fallé. Realmente quiero saber por qué no pude ganarme la confianza de Garfield. Todo era perfecto, excepto Garfield. Si la cámara de los secretos no se puede abrir, no podré controlar al basilisco y hacer que ataque a estudiantes nacidos de Muggles. ¿Cuál es mi propósito? Si te lo digo, ¿dejarás de desgarrar y partir mi alma? Mi propósito es eliminar a todos los magos nacidos de Muggles en la escuela y establecer el dominio de los magos de sangre pura. Para avanzar la revolución de sangre pura. No pido misericordia. Solo quiero vivir. Penny miró el informe largo rato, sin palabras. En el reverso había varias páginas más de conversaciones entre el doctor y el infieme. ¿Eh? ¿Pero no te dije que lo curaras? ¿Cómo se convirtió en un interrogatorio? Penny se dio cuenta de repente. Él mismo lo confesó durante el examen, dijo el doctor. ¿Cómo exactamente lo examinaste? Al notar la mirada de Penny, el doctor pareció inocente. Solo usé un separador láser y una onda de impacto para probar su frecuencia de radiación. Además, su tolerancia a los rayos gamma, además de su compatibilidad con otros elementos. Penny asintió al oír esto. Bueno, esos son métodos de examen muy rutinarios. Ridley es demasiado manipulador. El doctor continuó su evaluación. Aunque no sé exactamente qué dice, está claro que, se trata, en efecto, de una inteligencia artificial extremadamente antisocial y egocéntrica, o quizás, como afirma, un alma. De cualquier manera, no importa. En cualquier caso, el algoritmo de esta inteligencia artificial es irreversible. Es probable que su código de nivel más bajo se encuentre en este estado. Lo mejor es destruirlo cuanto antes. Le devolvió el diario a Penny, murmurando mientras se iba sobre qué clase de pervertido crearía una inteligencia artificial con tales pensamientos. Penny miró el diario que tenía en la mano, recordando la confesión que acababa de leer. ¡Ay, mi pobre señor Ridley!
Tendrás que quedarte en Shield de por vida. Ella se secó las lágrimas inexistentes. Pero si lo que dice es cierto. Entonces primero tengo que volver a la escuela. Si ella volvía por unos días, solo pasaría unas pocas horas en Nueva York, así que no pidió permiso. Pero aún así le informó al director, en caso de que no pudieran encontrarla más tarde. Esta vez, Penny abrió una grieta en su dormitorio individual en Shield. 72 Lengua Parcel. Más capítulo 72 Lengua Parcel. ¿Pero por qué no vamos a la biblioteca, sino al bosque prohibido? La voz de Ron tembló, pues aún recordaba al unicornio de la última vez. Penny no lo miró, simplemente le indicó el camino. ¿No escuchaste a Hagrid mencionar el nombre de Aragog? Vamos a ver a Aragog para descubrir la verdad. ¿Pero quién es Aragog? ¿Por qué está en el bosque prohibido? Preguntó Harry, siguiéndola de cerca. ¿Quién es Aragog? Penny lo miró. Lo sabrás cuando llegues allí. Debería estar despertando ahora. Penny miró al cielo, que aún no se había oscurecido. Harry y Ron intercambiaron miradas. ¿Qué clase de persona duerme hasta las 5 de la tarde? Incluso siendo festivo. Pronto lo descubrieron. Resultó que Aragog, de quien hablaron Hagrid y Penny, era una acromántula antigua, moribunda y cumplidora de promesas. Ron gritó. «Oh, no». Penny se sobresaltó. «Cállate». «¿Por qué gritas tan fuerte?» Ron se giró tembloroso para mirar a Penny. «¿Por qué están todos tan tranquilos?» «Mírenlo, es tan grande como la cabaña de Hagrid». Hermione y Harry no estaban realmente tranquilos. Solo estaban aturdidos. Al menos Ron aún podía chillar. «No comen humanos», me prometió Aragog, les aseguró Penny. Hermione tembló mientras tiraba de la ropa de Penny. «¿Por qué traer humanos aquí?», preguntó la gigantesca y antigua acromántula. «Para presentarte a mis amigos», dijo Penny, «y también para preguntarte algo. Hace 50 años, ¿qué pasó entre tú y Hagrid?» Penny fue directo al grano. «¿Hace 50 años?» Empezó a recordar Aragog. «Puede hablar». Le susurró Ron a Harry detrás de ella. El monstruo de la Cámara de los Secretos fue liberado y atacó a los estudiantes. Pensaron que Hagrid había liberado al monstruo, y también pensaron que yo era el monstruo de la Cámara Secreta. Así que obligaron a Hagrid a abandonar la escuela. En ese momento, querían que me hiciera responsable de la muerte de una niña, pero Hagrid me protegió y me envió a este bosque. ¿Quién mató a esa chica?, preguntó Penny. Te lo dije. Era ese ser antiguo, el enemigo de nosotras, las acromántulas. Aragog se negó a nombrar al monstruo. Era un basilisco, afirmó Penny con seguridad. Aragog no respondió. Sintió un miedo profundo ante la palabra. Entonces, ¿sabes dónde está la Cámara de los Secretos? ¿Y quién era la chica muerta?, insistió Penny. No sé, solo sé que el cuerpo de la niña víctima fue encontrado en un baño. Está a punto de despertar, le dijo Aragog a la muchacha de cabello negro. Penny, cumple nuestra promesa. Por supuesto. Ella recordó algo. Oh, espera. Penny ordenó a los otros tres. Ustedes quédense aquí, sí, inclínense un poco hacia la izquierda, no bloqueen a Aragog. Está bien. Corrió a su lado e hizo levitar la cámara polaroid con magia. Sonríe a la cámara. Hacer clic. La foto mostraba la brillante sonrisa de Penny, 3 Gryffindor sonriendo como si estuvieran llorando y una araña gigante y antigua. Eran casi las 7 cuando regresaron al castillo desde el bosque prohibido. Primero fueron al gran salón para cenar. Así que la araña parlante que Penny mencionó antes era Aragog, no me mentiste. Hermione le entregó una baqueta. Claro que no te mentí. Rara vez miento, salvo en circunstancias especiales. Penny estaba ocupada comiendo. ¿Qué son las circunstancias especiales?, preguntó Hermione. Oh, qué bebé más curioso. Las circunstancias especiales, por supuesto, se refieren a Spider-Man. La boca de Penny estaba llena de comida. Mastica, 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 no puedo decírtelo. Entonces, ¿qué deberíamos hacer ahora?, preguntó Ron. Descubre la ubicación de la Cámara de los Secretos y quién murió hace 50 años, pensó Harry. Hermione, mientras preparaba pescado frito para Penny, especuló. Aragog mencionó un baño, y Penny y yo conocemos a un fantasma que murió en un baño. Parecía haber mencionado que murió debido a algún accidente. Harry recordó. ¿Es la Myrtle de la fiesta del Día de los Muertos? Recuerdo que Peeves la llamaba así. Sí, es ella. Ron no podía recordarlo, murmuró que Harry tenía muy buena memoria. Deberíamos ir a preguntarle, mientras aún no es el toque de queda. Hermione miró a Penny. Muy bien.
Al oírla decir eso, Penny solo pudo llevarse a la boca el pastel de manzana que tenía en la mano. Los cuatro corrieron al baño de Myrtle. Myrtle rara vez salía de su baño exclusivo, y cuando los cuatro abrieron la puerta y entraron, ella efectivamente estaba allí. Tú. ¿Cómo te atreves a entrar? Explotó una voz aguda. Myrtle flotó enojada frente a Harry y Ron. Este es el baño de chicas. ¿No tienen ojos? Hermione la tranquilizó rápidamente. Penny y yo los trajimos. Tenemos algo muy importante que preguntarte. Se trata de la Cámara de los Secretos de hace 50 años. Myrtle parecía haber quedado en pausa. Entonces rompió a llorar. Ay, por fin me lo han pedido. Todos dicen que lloro como una tubería que gotea, hasta Filch quiere echarme del baño. A nadie le importa cómo morí y a nadie le importa lo que pasó aquí. Parecía tan conmovida que no paraba de llorar. Ron susurró. Ahora entiendo por qué la llaman Myrtle, un bebé recién nacido no puede llorar tanto como ella. Hermione y Penny estaban acostumbradas a ello. Después de que finalmente dejó de llorar, Myrtle dijo lentamente. La Cámara de los Secretos, sí, lo recuerdo, vi un par de ojos grandes y brillantes. Olive Ormby se burló de mí por usar gafas como un perro de 4 ojos, así que me escondí aquí. Eso es. Perro de 4 ojos, a mí también me han hecho burlas así. Myrtle dijo. Cerré la puerta y lloré dentro. De repente, oí que alguien entraba. Lo que dijo fue muy gracioso, un silbido como el de una serpiente, pero no era el sonido de una serpiente, era como otro idioma. El problema era que era una voz de niño, así que abrí la puerta queriendo decirle que se fuera, a su propio baño de niños, justo como estás tú ahora. Ella miró fijamente a Harry y Ron. Abrí la puerta un poco, y entonces morí. Jaja. Dijo Myrtle, inflando el pecho con orgullo. Hermione estaba segura de que el par de grandes ojos brillantes que mencionó se referían al basilisco. Pero un sonido que no era como el de una serpiente sino que seguía siendo un silbido, Ron dijo vacilante. ¿Sparcel? Hermione le dirigió una mirada apreciativa. Sí. Sparcel, solo alguien que puede hablar con serpientes puede controlar un basilisco. ¿Hablar con serpientes, no es magia sencilla? Preguntó Harry con cierta sorpresa. Hace mucho tiempo, en el zoológico, podía hablar con serpientes. Incluso dejó salir a la serpiente. 73 Spider-Monster, no, es Spider-Man contra Basilisk, gracias a todos por los regalos. Más capítulo 73 Spider-Monster y no, Spider-Man vs. Basilisk, gracias a todos por los regalos. Es un talento único, un idioma que solo entienden las serpientes. Salazar Slytherin, uno de los fundadores, hablaba Parcel, le explicó Hermione. Solo el heredero de Slytherin puede abrir la Cámara de los Secretos. Ron recordó lo que había dicho Hagrid. Preguntó con incredulidad. Harry, ¿hablas Parcel? Quizás seas el tataranieto de Salazar Slytherin. Harry replicó incrédulo. No lo soy. Penny preguntó con curiosidad. ¿Existe un boca de araña que hable el lenguaje de las arañas? Hermione. No. Ron susurró. Pero hay arañas que hablan el lenguaje humano. Primero tenemos que averiguar dónde está la Cámara de los Secretos. Hermione los llevó de vuelta al tema principal. Ella continuó preguntándole a Myrtle. ¿Dónde estabas cuando moriste? Myrtle los condujo hasta el puesto más interior, que también era donde ella solía quedarse. Myrtle sonaba como si estuviera presentando su propia casa. Está aquí mismo. Es un lugar con el que estoy muy satisfecha. Es tranquilo y fresco, lo que me hace sentir a gusto, sobre todo cuando estás sentada en el inodoro llorando. El único inconveniente es el grifo de enfrente. Nunca ha salido agua. Cada vez que termino de llorar, solo puedo ir a lavarme las manos junto a él. Tal vez yo tampoco le gusto, dijo débilmente. Hermione intentó abrirlo, pero efectivamente no salió agua. Entonces se inclinó para mirar el grifo con atención. Tiene un dibujo de serpiente. Debe ser esto. Pruébalo, Harry. Dijiste que puedes hablar con las serpientes. Intenta abrirlo, sugirió Ron. Y Harry se esforzó por recordar. En ese momento no podía decirlo exactamente. Harry miró fijamente la pequeña serpiente en el grifo. Ábrete. Eso es lenguaje humano, dijo Ron. Harry frunció el ceño con angustia, tratando desesperadamente de imaginar. Ábrete. Sigue siendo lenguaje humano. Apretó los dientes. Oset. Todos oyeron un extraño silbido que salía de su boca y las orejas de Penny se movieron. Ese es el sonido. Confirmó Myrtle. De repente, el grifo comenzó a girar rápidamente y el lavabo desapareció lentamente de la vista. Se reveló una tubería muy gruesa.
Funcionó. Harry, sí que hablas Parcel. Exclamó Hermione. Harry deseaba no serlo. Aunque la cámara de los secretos se abrió con éxito, Ron no parecía tan feliz, ya que nunca pensó realmente que se abriría. Parecía aterrorizado. No vamos a bajar ahora, ¿verdad? Hermione también estaba indecisa. Penny dijo. Quizás deberíamos buscar un profesor que nos ayude. Ron asintió de todo corazón. Tienes razón. Ella sugirió que se quedara allí para hacer guardia y que los otros tres fueran a buscar a un profesor. Muy bien, veamos qué profesor está de turno hoy, dijo Hermione. Viéndolos a los tres irse. Penny comprobó si los cordones de sus zapatillas estaban atados y si su ropa y sus pantalones estaban ajustados. Ella se acercó a la tubería, mirando el pasaje oscuro. Ya era hora de cumplir su promesa a Aragog. Penny saltó. Corrió por el pasadizo rápidamente, calculando inicialmente que estaba a varios kilómetros de profundidad. Justo cuando estaba a punto de tocar el suelo, realizó una maniobra de amortiguación. Todo estaba muy oscuro a su alrededor, pero eso no la afectó mucho. Penny avanzó por el pasillo. No se oía ningún sonido, salvo el de las gotas de agua y sus pasos. Después de unas cuantas vueltas, finalmente encontró una pared sólida frente a ella. En él se esculpieron dos serpientes entrelazadas, con grandes gemas brillantes engastadas en sus ojos. Está aquí. Penny cerró los ojos y recordó la pronunciación de Harry. Un momento después. Oset. Mientras hablaba, las dos serpientes entrelazadas se separaron y el muro de piedra se partió en dos, deslizándose lentamente hacia ambos lados y desapareciendo. Una mirada directa resultaría en una muerte instantánea. Entonces Penny entró con los ojos cerrados. El aire húmedo estaba impregnado de un olor a pescado, parecido a hojas en descomposición y veneno. Este olor era muy parecido al de la guarida de una araña. El basilisco había estado atrapado en la Cámara de los Secretos durante 50 años, en un estado de hibernación profunda, hasta que la Cámara de los Secretos fue abierta nuevamente. Después de caminar unos pocos pasos, Penny pudo sentir algo enorme y reptiliano susurrando y deslizándose cerca. Penny supuso que el basilisco probablemente la estaba observando. Quizás incluso estaba pensando, ¿por qué este humano no me habla todavía? Pero lo siento, realmente no hablo Parcel. Te he decepcionado, esa última frase fue una imitación al momento. El basilisco dio dos vueltas alrededor de Penny, al ver que Penny seguía sin responder. Finalmente su paciencia se acabó. Decidió comerse a este humano que lo había despertado, como su primera comida después de despertar. Entonces el basilisco abrió bien la boca y se abalanzó sobre Penny, moviéndose extremadamente rápido. Penny incluso olió el mal olor de la boca del basilisco. No. Apesta demasiado. Entiendo. Después de todo, no se ha cepillado los dientes en 50 años, ¿o no? Desde que nació. Amigo. Cuando te cepilles los dientes, recuerda cepillarte también la lengua. Uy, asqueroso, y Penny se atragantó y retrocedió, mientras un humano y una serpiente se lanzaban a perseguirla. Aprovechó el tiempo durante la persecución para observar el terreno, evitando la mirada del basilisco. Penny levantó la mano, lanzó una telaraña y se elevó en el aire, rozando al basilisco. Con el rabillo del ojo vio el cuerpo del basilisco, que en efecto medía casi 15 metros de largo y una cintura de al menos 1 metro de grosor. No es de extrañar que Aragog le tuviera tanto miedo. Un latigazo de cola podría aplastarlo. Mientras pensaba esto, el basilisco lanzó un látigo con su cola hacia ella. Aunque era rápido, todavía no era tan rápido como el sentido arácnido de Penny. Penny esquivó en el aire usando su red. El basilisco ahora también sabía que esta humana era más ágil que un mono, por lo que cambió su método de ataque, pasando a rociarle veneno. El veneno corroyó el suelo, creando un pozo tras otro. Penny usó el aire como palanca, rápidamente giró hacia la parte posterior de la cabeza del basilisco y le dio un fuerte puñetazo. Estallido. El basilisco cayó al suelo por gravedad, levantando polvo. Penny estrechó su mano dolorida. Sus escamas no eran ninguna broma en cuanto a dureza. Y el basilisco también sintió que el golpe de Penny no era una broma de dolor. Si pudiera hablar lenguaje humano, diría que ese puñetazo casi le provoca una conmoción cerebral. El basilisco giró su cuerpo con dificultad, balanceando nuevamente su cola como un látigo. Penny no lo esquivó. Intentó bloquearlo con su brazo. La fuerza del látigo de cola la lanzó contra la pared. Está bien, no más tonterías. Penny cerró los ojos nuevamente y se elevó en el aire con su red, su memoria y su sentido arácnido marcando la posición del basilisco. Ella comenzó a envolver la boca del basilisco con la telaraña.
Debería haberte hecho callar antes. Después de atar firmemente la boca del basilisco, el aire se sintió más fresco. El basilisco agitó su cabeza desesperadamente, intentando deshacerse de la telaraña que tenía en la boca. No te preocupes. Se disolverá solo en unas horas. Aunque no lo entendiera, Penny se lo explicó primero. Sin embargo, después de la explicación, todavía seguía dando vueltas. Realmente no eres obediente en absoluto. Penny no tuvo más remedio que envolver su cuerpo también. Luego le dio un puñetazo y una patada. Gancho de izquierda. Uppercut de derecha. Shoryuken. 74 Armadura definitiva. Más capítulo 74 Protección de armadura definitiva. Sucumbió rápidamente a la extraordinaria paliza humana y se desmayó. Penny se secó el sudor inexistente. Finalmente podía abrir los ojos. Ella sacó su varita. Redució. Falló, como se esperaba. No estaba segura de si era porque la resistencia mágica del basilisco era demasiado alta o su hechizo demasiado débil. Quería llevarte de regreso para que hagamos una investigación, pero supongo que eso no va a suceder. Penny sacó con pesar el cuchillo táctico que Nick Fury le había dado antes. Ella apuñaló hacia el cuello del basilisco. Con un ruido metálico, el cuchillo rebotó. Dijeron que era un producto extremadamente afilado y de alta tecnología, pero que ni siquiera podía perforar la piel de una serpiente. Estas escamas de serpiente son realmente duras, pensó Penny preocupada. Entonces decidió arrancarle las escamas de serpiente una por una. Las escamas de una serpiente común no se pueden quitar, pero esta era una criatura mágica. Cada vez que Penny arrancaba una escama, el basilisco se retorcía, claramente con mucho dolor. Penny cogió una escama de serpiente y la examinó. Era cristalina y verde. ¡Qué buena! Consigamos más. Luego el basilisco se movió docenas de veces más. Penny cortó la carne de las zonas donde se habían quitado las escamas, drenó un poco de sangre y la recogió en un recipiente. Ya basta. Después de encoger los objetos, estaba a punto de detenerse, pero entonces vio un poco de colmillo asomando entre las cabezas de serpiente envueltas en seda de araña. A Penny inmediatamente se le ocurrió una buena idea. El basilisco sintió un escalofrío en el corazón, como si algo terrible estuviera a punto de suceder. En ese momento, Penny se había envuelto las manos con una gruesa capa de seda de araña y, con un esfuerzo inmenso, combinado con el tirón de la seda de araña, finalmente sacó uno de los dientes del basilisco. El basilisco emitió un siseo doloroso. No había emitido ningún sonido cuando le arrancaron las escamas, pero no pudo contenerse cuando le extrajeron el diente. La codiciosa Penny dijo: «Consigamos otro». De esta manera, el basilisco perdió dos de sus armas de dientes más afilados. Ella se preparó para detenerse. «Penny». Fue el grito de alarma de Hermione. Los tres buscaron en todas las aulas y finalmente descubrieron que Lockhart y Snape estaban de servicio ese día. Se arriesgaron a perder puntos y les contaron a los dos profesores sobre el basilisco. Lockhart estaba claramente muy interesado en el basilisco. Ahora tenía material para su nuevo libro. ¿Qué tal el título Cena con un basilisco? Snape, por otro lado, tenía una expresión sombría. Pensaba que estos estudiantes de Gryffindor eran realmente audaces e imprudentes. ¿Cómo podrían encontrar y abrir la cámara de los secretos ellos mismos? Estúpido. Imprudente. Descerebrado. No paraba de maldecir por el camino. ¿No pensaste que el basilisco podría estar dentro al abrirlo? Habrías muerto allí mismo. Prepararon demasiadas pociones hinchables el año pasado, lo que provocó que sus cerebros se hincharan como calabazas y perdieran la capacidad de pensar. La ira de Snape se negó a disminuir. Los tres fueron regañados y guardaron silencio, comenzando a arrepentirse de haber encontrado a Snape. Lockhart mantuvo su sonrisa de 8 dientes. No se preocupe, profesor. Snape, puedo manejarlo. Más te vale. Snape le dirigió una mirada fría. Pero cuando llegaron al baño, Penny, que debería haber estado esperando adentro, no estaba por ningún lado. Mirad le dijo que ya había bajado. Snape se enojó aún más. ¿Cómo se atreve? Al profesor de pelo negro no le importó nada más. Con el rostro sombrío, le dijo a Lockhart: «Deberías llevar a estos tres tontos de vuelta a sus dormitorios y luego avisar a Dumbledore cuanto antes». Lockhart, por supuesto, no estaba dispuesto. Su expresión parecía descifrar el truco de Snape. «Lo sé. Quieres atribuirte todo el mérito, ¿verdad? No te lo permitiré. Idiota». Maldijo Snape otra vez. Miró la tubería oscura. No podía esperar más. Unos minutos más, y Penny Parker podría quedar completamente aniquilada.
Snape ya no le prestó atención a Lockhart. Saltó a la tubería. Está furioso porque adiviné correctamente. Lockhart se rió entre dientes y lo siguió de cerca, saltando. Los 3 estudiantes de segundo año que quedaban intercambiaron miradas. Está bien, Hermione respiró hondo. No abandonaré a Penny. Yo tampoco lo haré, ciertamente, dijo Ron obstinadamente. Harry dijo nervioso. Vamos. Ahora los 5 habían caído. Lumos. Snape se apresuró a avanzar y llegó a la puerta de piedra abierta. Entonces vio a Penny Parker, en cuclillas junto a un enorme objeto no identificado envuelto en seda de araña blanca, ocupada haciendo Merlín sabía qué. El anillo de tobillo de la lechuza del primo lejano de Merlín. Penny no está muerta. El rostro de Ron se llenó de alegre sorpresa. Estoy perfectamente viva y bien. Penny se levantó rápidamente y se dio la vuelta, diciendo. Al ver la repentina llegada de 5 personas, preguntó. ¿Qué hacen aquí abajo? ¿También quieren sopa de serpiente? Lockhart dio un paso adelante rápidamente, temeroso de perderse algo. Rodeó a la criatura no identificada, con los ojos abiertos de asombro y una sonrisa en el rostro. Esta cosa blanca es el basilisco, ¿verdad? Aunque no se parece mucho a uno. Pero no importa, puedo describirlo como mucho más feroz. Pero antes de eso, tengo algo que pedirte. De repente, Lockhart sacó su varita y apuntó a Snape. Encantamiento de memoria. Quería tratar primero con el profesor y luego con los demás estudiantes. Protego máxima. Los movimientos de Snape eran más rápidos que los suyos. Sus diferencias eran demasiado grandes. Gilderoy Lockhart sintió que la cabeza le daba vueltas. Se recuperó y miró a los demás. Me parece haber experimentado una sensación maravillosa y... Hola, ¿es esta tu casa? ¿Por qué está tan oscuro? Preguntó Lockhart amablemente. Hermione permaneció aturdida, sin saber en qué concentrarse. ¿Debería estar triste porque todos los logros de Lockhart se obtuvieron mediante el encantamiento de memoria? ¿O debería estar triste porque el encantamiento de memoria de Lockhart había rebotado sobre él? De cualquier manera, la dejó aturdida por mucho tiempo. HMPH. Snape se sacudió la manga. Ahora. Señorita Parker, ¿debería explicar cómo abrió la cámara de los secretos? Miró fríamente a Penny. Harry reunió su coraje y dio un paso adelante. Profesor, la cámara de los secretos y abrí la cámara de los secretos. La mirada de Snape se dirigió rápidamente a Harry, aparentemente un poco sorprendido. ¿Tú? ¿Con qué método? Preguntó inmediatamente con brusquedad. Parcel, susurró Harry, y luego explicó rápidamente. Pero no sé por qué puedo hablar, Parcel. Snape lo miró fijamente, como si intentara confirmar la verdad, o quizás estuviera sumido en sus pensamientos. Finalmente, solo dijo. Hablaré con Dumbledore sobre este asunto. Él se encargará de la apertura no autorizada de la Cámara de los Secretos. Snape entonces miró ferozmente a Penny. Y tú, Parker, le explicarás a Dumbledore tú mismo cómo mataste al basilisco. Pero el profesor Snape. El basilisco no está muerto, dijo Penny. Solo está atado y temporalmente inconsciente. ¿Qué? ¿Esa cosa enorme sigue viva? Gritó Ron sin poder evitarlo. Cállate. Lo maldijo Snape, luego volvió a sacar su varita y la apuntó en dirección al basilisco. Sectum sempra. Separó directamente la cabeza de la serpiente de su cuerpo. Penny debería aprender ese hechizo. Haría que cortar la carne fuera más fácil. Ahora, era el profesor. Snape quien tuvo que explicar. La astuta Penny. 75-80 puntos descontados a Gryffindor. Más capítulo 75 Gryffindor descuenta 80 puntos. Después de que Snape se ocupó del basilisco, se dirigió al aire en un tono innegable. Winky. Aparece ante mí de inmediato. La barrera de la Cámara de los Secretos se había roto y ahora se podía utilizar allí la aparición. Winky, el elfo doméstico, apareció de entre las sombras con una pequeña chispa mágica, tropezando. Hizo una reverencia, con la cabeza casi tocando el suelo, y respondió con voz temblorosa. Sí, profesor. Snape, ¿cuáles son tus órdenes? Winky parecía tener mucho miedo de él. Ve al cobertizo de escobas del castillo y consigue 4 escobas de estudiante. Winky miró disimuladamente a su alrededor. Era su primera vez en ese lugar. Sí. Luego desapareció ante todos. Snape miró a los 4 Gryffindor. Cuanto más miraba, más molesto se sentía al tener que limpiar el desastre, lo que lo enojaba más cuanto más pensaba en ello. Aunque Dumbledore se ocupará del asunto más tarde.
Pero antes de eso, les descontaré 20 puntos a cada uno de ustedes por sus acciones no autorizadas, 80 puntos a Gryffindor. Resopló. La profesora McGonagall estará de acuerdo, o mejor dicho, me agradecerá por solo deducir 80. Los jóvenes magos parecían abatidos pero no se atrevieron a decir nada. Todos ellos, excepto Lockhart, podían ver que Snape estaba de un humor sin precedentes. Probablemente se preguntaba por qué un incidente tan molesto tuvo que ocurrir bajo su supervisión. Un momento después, Winky se tambaleó hacia atrás, llevando 4 escobas. ¿Hay alguna otra orden, profesor? Winky miró con cautela el dobladillo de la túnica de Snape. Póngalos aquí y luego desaparezca de inmediato. Con un pop, Winky desapareció. Ahora. Tomen sus escobas y regresen. Potter. Weasley. Llévense a ese idiota también. Ordenó en voz baja. Los 4 recogieron obedientemente sus escobas. Harry y Ron sacaron a Lockhart, que todavía estaba maravillado por el entorno y la magia maravillosa. Tras regresar al baño, Myrtle los saludó rápidamente. Oh, no están muertos. Su tono sonaba arrepentido. El basilisco está muerto. Penny ya se había encargado de él cuando bajamos. Resopló Ron. Myrtle se sorprendió un poco. ¿En serio? Así que era un basilisco. Un basilisco me mató. Y luego murió. ¡Qué maravilla! Miró a Penny y la invitó. He estado pensando qué cubículo reservar para ti después de que mueras, pero supongo que si insistes en compartir uno conmigo, no será imposible. Oh, no, no, gracias. Penny se negó rápidamente y salió del baño. Parece que le gustas mucho. La ayudaste a encontrar al asesino. Hermione siguió sus pasos. Eres la Hermione normal. Has vuelto a la realidad, dijo Penny, porque Hermione había estado angustiada en la Cámara de los Secretos. Acabo de aceptar la realidad. Granger miró a Lockhart, quien sonreía radiantemente, pero parecía un idiota. Parece que pronto tendremos un nuevo profesor, especuló. ¿Ya no estás encaprichada con él? Solo ha olvidado algunas cosas y parece un poco tonto, pero supongo que su atractivo y encanto no han disminuido, ¿verdad? Preguntó Penny. Hermione suspiró. Creo que tienes razón. Hay personas más genuinas y maravillosas que merecen mi afecto, no un estafador. Chicos, parece que se han olvidado de que nos descontaron 80 puntos, dijo Ron con tristeza desde un lado. Podía imaginarse cómo Perky le daría un sermón después de enterarse. Hermione recuperará los puntos rápidamente. Y Harry ganará el Quidditch. Dijo Penny con optimismo. Harry finalmente logró persuadir a Lockhart para que dejara de moverse. Sí, esto no es tan malo como los 150 puntos que nos dedujeron cuando éramos de primer año. Pero Penny, ¿cómo lidiaste exactamente con ese basilisco? Hermione recuperó la cordura al recuperar la sobriedad. Penny, sin embargo, actuó de manera misteriosa. Esa es una historia que comienza con un amigable vecino, el hombre araña. El protagonista de la historia es un mugle común y corriente, sin nada destacable, que sufre acoso. Un día, fue mordida por una acromántula mutada de quién sabe dónde. A partir de ese día, comenzó a tener superpoderes que no pertenecían a los humanos. Dumbledore había regresado a la escuela a la mayor velocidad al recibir la lechuza de Snape. Primero fueron a la Cámara de los Secretos y confirmaron que sin duda era un basilisco. Hace 50 años, no fueron Hagrid ni Aragog quienes causaron la muerte de un estudiante. Él, por supuesto, sabía que los culpables no eran ellos, pero no tenía pruebas. En ese momento, Dumbledore se sintió feliz desde el fondo de su corazón, pero también aprensivo. Nadie hubiera imaginado que una criatura tan aterradora se escondía bajo Hogwarts. Si hubiera sido liberado, innumerables jóvenes magos habrían muerto bajo la mirada del basilisco, al igual que Myrtle. Solo unos pocos magos quedarían petrificados ante el contacto visual indirecto. Dumbledore informó este asunto al Ministerio de Magia. Dejó que el Ministerio de Magia se encargara del cuerpo del basilisco y limpiara los nombres de Hagrid y Aragog. Después de estos 50 años, Hagrid finalmente pudo deshacerse de la etiqueta de criminal. Ahora podía usar la varita rota escondida en su paraguas sin restricciones. Él te lo agradecerá. Dumbledore sirvió una taza de té para los 4 jóvenes magos que estaban frente a él. Y luego, Penny, también quiero agradecerte. Salvaste a Hogwarts de una gran crisis. Si asesinatos tan maliciosos volvieran a ocurrir en la escuela, me resulta difícil decir si la escuela podrá seguir funcionando, suspiró Dumbledore suavemente. Por supuesto, tus acciones fueron demasiado imprudentes. La expresión de Dumbledore se volvió seria en ese momento.
Espero que puedas buscar nuestra ayuda mucho antes, en lugar de después de resolverlo todo tú mismo. Penny confesó. Está bien, lo siento mucho, director. Al verla admitir su error, Dumbledore asintió con satisfacción, luego miró a Harry. Hay una cosa que quiero confirmar contigo. Severus me dijo que abriste la cámara de los secretos con lengua parcel. Harry guardó silencio un momento antes de asentir lentamente. Sí, director, sé que solo el heredero de Slytherin puede hablar parcel, recuerdo que el sombrero seleccionador me dijo que me iría bien en Slytherin. ¿Es Slytherin realmente mi hogar? Eso es imposible. Replicó Hermione. Eres más Gryffindor que nadie. Dijo Ron con seriedad. Hermione y Ron tienen razón, Harry. Puedes hablar parcel porque Lord Voldemort puede hablar parcel. Dumbledore ya había adivinado una razón después de que Snape se lo contara. Él es el último heredero de Salazar Slytherin. Es muy posible que la noche en que te dejó esa cicatriz, alguna parte de él se transfiriera sin querer a ti también. Los otros tres escucharon estupefactos. Así que ya no hay necesidad de preocuparse por esto. Siempre serás Harry Potter de Gryffindor. Su tono era tan tranquilo, pero las palabras que pronunciaba eran tan firmes.